Bien, buenas tardes. Dentro del marco del cuarto Diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, vamos a tener una conferencia magistral sobre bases normativas en la edificación sustentable por la arquitecta Evangelina Hirata Nagasako, directora ejecutiva de ONCE, que obviamente pues, es un gusto y un placer tenerla aquí, a una personalidad de su talla, para platicarnos del tema. La arquitecta Evangelina pues tiene una trayectoria que bueno, pues está regresando a casa, es arquitecta con estudios de posgrado en urbanismo en Japón y en España y México. Es miembro del comité de la Junta de Asesores de la International Code Council Evaluation Services, ICC-ES, en Estados Unidos, miembro del Grupo Asesor de México para la Comisión de la Cooperación Ambiental de América del Norte en el 2008. Su desempeño profesional ha sido tanto en el sector público, en diferentes posiciones dentro del gobierno federal, en el sector de vivienda y en el desarrollo urbano, como en el privado, participando en diferentes empresas en México y España, en las áreas de arquitectura, construcción, planeación e ingeniería urbana, así como investigaciones en temas urbanos y de desarrollo sustentable. Actualmente, pues como directora ejecutiva del ONCE, he de comentarles que además es presidente de CACEDI, Calidad y Sustentabilidad para la Edificación, junto con, obviamente, directora ejecutiva del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y de la Edificación. Entonces, como ven, pues tenemos una personalidad aquí con nosotros. Evidentemente, bueno, pues ella nos hablará sobre las bases normativas de la edificación sustentable y, bueno, una breve resumen sería sobre su conferencia magistral, las tendencias de la construcción y de las innovaciones tecnológicas para la edificación en un entorno sustentable han generado nuevas formas de diseño y construcción, pues se ha ampliado en el mercado en productos y sistemas que promueven una mejor calidad en las edificaciones, ya que hoy en día se consideran los efectos del cambio climático en la solución constructiva, donde el desarrollo normativo presenta mayor relevancia. En la conferencia se destacarán los procedimientos del desarrollo de normas de producto, de su cumplimiento y aplicación, la relación con reglamentos y códigos de construcción y la edificación sustentable. Bueno, pues sin más, arquitecta Evangelina Hirata, bienvenida a su Facultad de Arquitectura de la UNAM, para que recuerde cuando era estudiante de aquí. Y bueno, muy bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y como el ingeniero Guillermo Casar me aprecia mucho, pues siempre me está echando porras. Y quiero agradecer, bueno, a la Facultad de Arquitectura, quiero agradecer al arquitecto Héctor Ferreiro y al ingeniero Casar, que siempre han tratado de que el ONCE, el organismo al que represento, pues tenga la oportunidad de dar a conocer pues algunas partes muy técnicas de cómo se hacen las normas, que es un tema no tan, digamos, glamoroso, ¿no? Pero yo un poquito revisando las conferencias a las que ustedes han asistido y como parte del diplomado, pues ya se han hablado de la norma NMX 164 de edificación sustentable, que seguramente ya se abundó mucho en el tema. Se ha hablado de las certificaciones internacionales como lo que es LEED, BREEAM y otras que ustedes conocen. Entonces yo en esta presentación, en una primera parte es cómo en realidad la edificación sustentable ha tenido que ver con el tema del desarrollo sustentable en general, a nivel conceptual. En esas reflexiones ver que atrás de todo ello hay criterios técnicos que hay que cumplir, alguien tiene que verificar el cumplimiento, pero en base a algo, y esas personas pues tienen que tener la competencia y la capacidad de hacerlo, pero todo eso al final es una base normativa porque hay criterios en donde se establece qué es lo que se mide, qué es lo que se verifica, qué es lo que se reporta, y a veces ya cuando entramos a algo más técnico, los productos que se incluyen en la construcción, por ejemplo, pues sí se tiene que probar
que si el tabique decimos que es un tabique sustentable, ¿qué es eso del tabique sustentable? ¿No? ¿Qué desempeño tiene? Hay que definir de qué hablamos en cuestión de materiales. Y ese tema, entonces, en la segunda parte, bueno, en la parte ya, digamos que el corazón de mi presentación, y que los voy a prevenir por si les da sueño, se aburren, ¿no? Porque algo que me toca así decir es cómo se hace una norma en México, porque hay mucha crítica acerca de que las normas no sirven o están mal hechas. O decir, no, es que esa beneficia a alguna empresa. O quién lo pide y por qué lo pide, y que si son mejor las extranjeras, y si cómo se llaman las extranjeras si son internacionales. Ese tema yo creo que es muy importante conocerlo desde el punto de vista de quien diseña una construcción, quien puede estar también en el mercado de los bienes inmuebles. Y si queremos conocer más de la edificación sustentable, también tratar de entender que esta certificación LEED o BREEAM o Energy Star o las que hayan tienen un eje común, que al final es un criterio normativo técnico, llámese estándar, norma, código, protocolo o criterios. En ese sentido, esa parte es la que voy a abundar un poquito más y quizás suena un poquito árido porque son procedimientos, ¿no? Y es cómo tiene que ver con la ley. Y en la última parte solo voy a poner un ejemplo de cómo estas normas se relacionan con los reglamentos de construcción o códigos, que al final todo eso es regulatorio y normativo. Es un tema muy árido y en el inter es hablar de la certificación, ¿no? Y finalmente pues es hacer como que de todo ese conjunto de llamémosle bases normativas, cómo realmente eso hace que hayan muchos impactos tanto en el mercado, es decir, en el tema económico, se mide este tema económico no solamente en base a la calidad, sino como una marca, como un certificado hace que haya un tema de aseguramiento de esa calidad, pero también compitan en el mercado bajo ciertos criterios. Yo sé que en estas, cuando hablamos de edificación sustentable, de desarrollo sustentable o el desarrollo sustentable sí ha evolucionado mucho, entonces ya muy pocas conferencias se habla de las 3 bolitas, del tema económico, social y ambiental. Esto ya está superado y un poquito el mensaje de este comentario mío es que el tema de la sustentabilidad ya es un tema que todo mundo se habla, o sea, ya no es un tema desconocido, sí hay la idea. A veces cuando empezó todo este tema del desarrollo sustentable desde el punto de vista de una política pública, yo estando en el gobierno veía que a nivel de quienes tratan de promover un tema de la sustentabilidad, pues los funcionarios no conocían exactamente a qué nos referimos, cómo promover una edificación sustentable. A mí me tocó trabajar en el gobierno en el sector vivienda, entonces hay mucho que platicar sobre ese tema, pero ya hubo una persona que dio esa exposición, no abundaré mucho. Pero a lo que voy un poquito es reconocer que la sustentabilidad es un tema, si yo hago un edificio sustentable, no es sustentable por sí mismo porque está involucrado en el sitio y en la infraestructura que rodea al edificio. Entonces empezamos a ver qué difícil es medir la sustentabilidad, porque desde mi concepto sí es una filosofía, sí es un programa y sí podemos aterrizar en algo, pero es infinito. No hay una línea límite para llegar a ese objetivo, es decir, que cada vez cuando nos estamos acercando a decir, ya en México vamos a certificar edificios, después sale otro tema de decir, sí, certificas edificios, pero ¿en qué eje? Es cero energía, es resilient, que es ahora el nuevo tema, ¿no? Ya empiezan a haber como nuevos términos, que sí es inteligente, entonces empiezan a sumar varias iniciativas en donde es un trabajo que puede no terminar nunca, pero es el tema yo creo que más apasionante, ¿no? Que es un trabajo eterno. Bueno, aquí el tema de la edificación representa casi el 60% del uso del suelo, por lo tanto las iniciativas que hay para que la construcción sustentable empiece a lograr ciertos impactos benéficos desde el punto de vista ambiental, económico y social, sí impacta en lo que es una ciudad. Hay mucho por hacer en ciudades porque además de las ciudades impacta en el tema regional y así nos podemos ir por el país, en el tema de la filosofía del desarrollo sustentable. Como ya aquí les comentaba, digo yo un poquito, aquí solo es como resumir de que en la edificación sustentable de repente decimos, ¿este edificio es sustentable o es dentro de la sustentabilidad es eficiente energéticamente, pero no es sustentable porque no reúne otras características para definir lo que es la edificación sustentable? Y nos regresamos al tema que es la edificación sustentable,
¿Cuánto mide? ¿Por qué hay categorías en las certificaciones? ¿Por qué hay platino, oro, etcétera? ¿Por qué? Porque cada vez puede uno tener un mayor ranking de beneficios dentro de una edificación, ¿no? Es lo que decía que no terminamos, pero un eje que se ha trabajado mucho en la edificación sustentable, y seguramente también ya hubo la presentación del maestro Odón de Buen de la CONUE, que entonces no va a abundar en la eficiencia energética. Él seguramente habló de que los mayores esfuerzos, tanto normativos como medibles, desde el punto de vista del impacto al medio ambiente, desde el punto de vista comercialización, cómo han influido las nuevas tecnologías en esta edificación, ha sido desde el punto de vista de la eficiencia energética, en donde hay más ejes que comprueban a partir de esa eficiencia energética cómo es el uso de las energías renovables y cómo se mide al final en el impacto al medio ambiente. Aquí en el tema también de energía está relacionado con el agua, porque también para el consumo, manejo y calidad del agua no solo es el agua por sí mismo, sino existe la infraestructura para que podamos promover tanto la dotación de agua, la calidad del agua, se sirve a través de diversas formas de tratamiento y de diversos equipamientos que tienen que ver con la energía. Entonces ya hay a nivel internacional ya hay hasta códigos de agua para decir cómo yo reduzco el impacto al medio ambiente en ese manejo del agua a través de la energía. Entonces cada tema empieza a abrirse campos de investigación, de tecnologías, de qué tecnologías, de cómo se miden las cosas, cómo estos productos, cómo este origen de estas necesidades de comprobar que realmente es eficiente, se abre un campo de investigación muy grande. Entonces, en los últimos años también se ha desarrollado la tecnología de la información, es decir, que las mejores prácticas que hay en todo esto, a nivel México, digamos, llegan muy rápidamente estas experiencias de casos de éxito, principalmente generadas por países desarrollados y que a nosotros nos beneficien en el tema de programas que estos países tienen dentro de sus políticas, ayudar a los países que quieran mejorar en este tema. Entonces, lo que ha pasado en el 11, bueno, a lo mejor lo primero que debía haber dicho que es el 11, porque a lo mejor algunos no, perdón que me regrese, el 11 es un organismo nacional de normalización y certificación para la construcción y edificación. Como organismo como tal, somos un organismo que fue acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación para poder certificar productos, procesos y sistemas que están relacionados con la construcción. Somos, es decir, un organismo de tercera parte, que no, tercera parte significa que no debe haber un conflicto de interés hacia una industria o una empresa, y como normalizaciones también estamos acreditados por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Para ser un organismo de normalización y certificación está la Ley Federal de Metrología y Normalización, que establece cómo deben ser estos organismos. Nosotros somos una sociedad civil, y como sociedad civil hay un tema también de ser eficiente en el tema de los elementos económicos, es decir, no es un gran negocio, no es un negocio, digamos, es una sociedad sin fines de lucro que tiene que mantenerse, por supuesto, a través de servicios, y todo está normado por procedimientos. Entonces, mi plática va a ser muy en torno a lo que hacemos como organismo, desde el punto de vista del organismo, y por eso vemos, por ejemplo, nuestros clientes y las representaciones que nosotros trabajamos, tanto como clientes como para desarrollar nuestro trabajo, es toda la industria. Tenemos, por ejemplo, ahorita lo vamos a platicar, hacer una norma, tenemos que hacer grupos de trabajo, no sé si algunos de ustedes ha participado, bueno, Guillermo en muchos, ¿no? Ya es todo un experto, en donde sí debemos conocer al que produce la tecnología, al que la comercializa, al que la distribuye, al que investiga, al académico, al gobierno, a los desarrolladores, constructores. Entonces, ese tema lo que hace al 11 es que recibimos muchas quejas, peticiones, hay mucho intercambio en cómo está el mercado. Entonces, eso es la parte rica del trabajo del 11, entonces un poquito lo que yo comento es en base a esas experiencias, ¿no? Entonces, en el tema de energía es también que en energía, en aspectos también de movilidad, el 11 contribuye
con estos organismos y con estas asociaciones en iniciativas que también tienen que ver con el gobierno, porque atrás de cualquier iniciativa de gobierno, por ejemplo, la hipoteca verde del Infonavit, si están familiarizados, pues se tenía que ver cómo establecer programas de estímulos hacia esa hipoteca verde y se decía, bueno, ¿qué es lo que se puede pedir? Porque son fondos, si hay un subsidio son fondos federales y por lo tanto los criterios tienen que ser los que están ampliamente aceptados en México. Entonces aquí, esta lámina es que en el tema normativo es muy importante que si yo quiero calificar algo, necesito una línea base. ¿Bajo qué voy a calificar? Y esta línea base puede ser, en el caso de una respuesta rápida, es si yo quiero evaluar, premiar una vivienda, en este caso vivienda, de qué está haciendo el desarrollador para que su edificio sea mejor, porque yo voy a premiar a un esfuerzo mayor a lo que hace cualquiera, ¿no? Entonces, la línea base es como el business as usual, ¿no? Que lo tradicional es construir una vivienda de tal tipo, que tenga tal pared y tales características. Si nos vamos a la parte de la ley, lo normal es que se cumplan las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, que ahorita las vamos a definir en otra lámina. Y eso sería la línea base de México, porque son las normas de México que nacen bajo una ley mexicana. Pero por otro lado, cuando no existe esa conciencia o ese conocimiento, quien va a dar estos fondos de adicionalidad, aquí hay un tema que dentro del argot del tema de la sustentabilidad se premia la adicionalidad a la línea base. Por ejemplo, si se acuerdan del famoso protocolo de Kioto y tal mecanismo de desarrollo limpio o el CDM methodology, esa metodología de la ONU representaba que la línea base era lo que el gobierno ya ha establecido como línea base, porque era un tema de gobiernos, y la línea base en México son las normas oficiales mexicanas y las NMX porque fue consensada y porque tienen un ámbito de aplicación nacional. Pero eso es para el tema de la ONU porque se puede comprobar que en la ley cuál es la línea base. En otras prácticas se premia al que hizo algo adicional en base a lo que yo como gobierno o yo como propietaria de un programa que quiero beneficiar con los recursos propios, yo establezco esa línea base y entonces yo puedo decir, para mí la línea base es un edificio que al menos tenga muros, tenga un tema estructural atendido, se haya planeado la infraestructura, pero no tenga acabados, ¿no? No importa porque al menos no se les va a caer la casa. Entonces esa línea base, sí es muy importante definirla, quien va a hablar de medir algo, ¿no? Pero a nivel general, la línea base en México para la construcción son las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas, en lo general. Pero si lo aplicamos a Aguascalientes o a Querétaro o a la Ciudad de México, se rige bajo la normatividad local. Y en la jerarquía que ya los que hablan de normas, y bueno, les dije que iba a ser aburridito, los que hablan de normas, estándares y tal, dicen que está arriba de un reglamento de construcción. Pues lo que a nivel nacional es obligatorio y son las normas oficiales mexicanas. En la práctica no se reconocen de esa manera, en la ley están definidas de esa manera. Entonces, los códigos de edificación, internacionalmente los reglamentos de construcción tienden a llamarse códigos de edificación o building codes. En cada país y en cada localidad se llama de alguna manera. Pero ya hay toda una filosofía de los códigos, que aquí ahorita lo voy a decir general y después vamos a abundar en ello, porque en México ya se empiezan a practicar códigos de edificación. Lo que ha hecho primero, reconocer en el sistema mexicano el nivel de un reglamento de construcción, el nivel de las normas oficiales, o sea, si hacemos un diagrama, que ahorita les presento una lámina, y quiero aprender de todas las normas, a interpretar el reglamento de construcción. Bueno, ustedes ya pasaron por eso en las clases, ya saben qué es el reglamento, ya eso está por demás. Sin embargo, a veces la relación más profunda es saber si yo soy la autoridad y voy a decidir sobre el reglamento de un lugar y estoy en el área de la Secretaría de Obras Públicas o donde me toque estar, donde yo decida, sí tengo que saber exactamente qué voy a referenciar técnicamente, porque es muy difícil poner a todos en una misma línea y todos los que saben de la tecnología estén de acuerdo, ¿no? Entonces, es para mí entonces importante decir, el reglamento de construcción normalmente hay reglamentos que son muy prescriptivos que dicen, si toda edificación deberá comprobar que la cimentación tenga tales características y cumpla con tal, y hay una memoria.
pero a veces el reglamento también dice, y si le haces de mampostería debe hacer esto, y entonces el reglamento de construcción es un gran tomo del reglamento. En la Ciudad de México el reglamento es chiquito y las normas técnicas complementarias son muy grandes, entonces están por capítulos, ese es el que más conocen. Y esa ha sido la práctica internacional, que empiecen a un reglamento solo referencia a normas. O sea, el reglamento dice cómo se hace la construcción y lo va referenciando a normas porque van evolucionando. A lo mejor el reglamento en general, el cuerpo no cambia tanto, pero la norma cambió, o hubo otra norma adicional, o el desempeño es más alto. Entonces se mete uno ya en un tema técnico súper complejo. Entonces, esa es la práctica. Ahorita hablamos de sistemas de códigos, ¿no? En donde la naturaleza de un reglamento, referencia, es muy importante esa palabra, referencia a sus normas técnicas, en el caso de la Ciudad de México, lo referencia a sus normas técnicas complementarias, pero esas normas técnicas complementarias están referidas a normas oficiales mexicanas y referencian a NMX. ¿Qué pasa en el caso de la Ciudad de México? Pues ya hay una propuesta de actualización de estas normas, pero no se publican, porque hay un tema que en el proceso de esa aprobación de la actualización, pues puede haber el tinte político, el tinte administrativo y el tinte económico, que no permite que salgan esas normas, que un grupo de especialistas lo hizo en X años, pero si se tardaron 3 años en aprobarlo, seguramente ya medias normas técnicas están obsoletas, ¿no? Pero bueno, ese es un fenómeno que pues es conocido y hay que verlo. Y la otra parte, que es el famoso enforcement de la regulación, el cumplimiento y aplicación de la misma, es donde también falla en el track de todo lo que hablamos de normatividad. Entonces, si yo quiero hacer reales edificios de calidad y tengo una superinfraestructura normativa, es decir, reglas, reglamentos y estándares, ¿qué me está fallando para garantizar eso? Pues a lo mejor la inspección del cumplimiento, a lo mejor desde darle el permiso de la licencia de construcción. Entonces ya nos metemos, ese tema normativo tiene mucho que ver con lo que hoy sucede para decir por qué la certificación LEED no está reconocida en México para estímulos. ¿Por qué si hay normas y ya se reconocen, por qué no ayudan los gobiernos locales a hacer esa simbiosis de empezar a hacer este reconocimiento y hacer estímulos para promover la edificación sustentable? ¿O por qué, por ejemplo, hablo de la Ciudad de México, que más conozco y ustedes también, con el programa PECES, pues tuvo un gran éxito, hizo sus criterios técnicos y los estímulos eran facilidades administrativas y fiscales más que económicas, pero lo que decían los desarrolladores es, yo me tardo más en que me regresen ese beneficio a hacerlo bien o mal, ¿no? Y yo siempre he dicho, pues hay que ver la percepción de cada uno y de cómo le fue en el trámite, ¿verdad? Pero sí hay un tema de regulación que hay que trabajar intensamente. Hay que reconocer que en el tema también de lo normativo, a veces da cierta animadversión hablar de la autoridad, del gobierno, y decir esto suena a burocracia. La burocracia tiene una definición que no es negativa, sin embargo, se ve como algo negativo, pero hay que reconocer como que los roles de cada quien. ¿A quién le toca la actualización normativa? ¿A quién le toca hacer las normas? ¿A quién le toca cumplirlas? ¿Quién de todos los actores tienen participación en la misma, no? Bueno, tengo una lámina, pero la voy a poner después. Entonces, el gobierno local es el que desarrolla por atribución ya desde la Constitución todo el tema de su regulación. Es decir, que a veces los estados tienen atribuciones de hasta cierto punto, es decir, casi los estados, el gobierno estatal tiene atribuciones para el tema urbano y ya el gobierno municipal para el tema de la construcción. En un análisis de toda la regulación en México, pues es todo un universo de miles, o sea, de un escenario de haber analizado a lo mejor 150 reglamentos de construcción, se podría decir que hay 150 súper diferentes. Uno no se parece al otro, el otro podría parecerse en algo, en otro se refiere, hay uno que dice que lo que le faltó al reglamento local, pues refírase al de la Ciudad de México, ¿no? Y dicen, bueno, pero no es lo mismo el tema sísmico, no es lo mismo el tema clima, y es un ejercicio normativo, digamos. Pero ¿quiénes participan en demandar que se actualice? Pues los involucrados es el constructor, bueno, siempre el usuario final es el habitante o el usuario del edificio. A veces la vivienda pues es el propietario, pero a veces la renta y es el subpropietario, ¿no? Si es un edificio de oficinas, pues es el propietario y quienes van a trabajar en la oficina, si es un comercio, lo mismo. Ahora, estos criterios, todo este esquema general de lo que es la norma, la regulación, ha hecho que se hagan otros programas
Y los programas ha sido el de las certificaciones, no solamente de edificios, sino fortalecer, ya hay en la ley desde hace muchos años, que si yo voy a poner un producto en el mercado, ¿cómo yo sé que es como las medicinas? ¿Cómo sé que la aspirina plus tiene no solamente me reduce el dolor de la cabeza, de la espalda y de las coyunturas, sino también no me va a dar sueño, etcétera? Entonces, en la parte médica ya hay mucha certificación que dice este producto pasó ya por pruebas en donde se dice que el riesgo es ¿no? Lo mismo ha pasado en productos de la construcción, pero no se conoce mucho, entonces nace la necesidad de reconocer un certificado de producto bajo una norma. Entonces ya empezamos otra vez a hablar de normas, quién las hizo, quién pide la certificación y cuánto cuesta. Y por otro lado, esto es en el tema de productos, es decir, ya hay tabiques, antes yo me acuerdo que había uno solo, del rojo recocido, más el bloque, más el hueco doble. Bueno, hay ahora una enorme variedad de mampostería, de elementos de bloques, ladrillos, etcétera, para diversas situaciones con diferentes desempeños. Entonces hemos hecho normas para evaluar algunas especificaciones de desempeño. Otro tema que ha requerido una certificación son las tecnologías, las nuevas tecnologías. Hay tecnologías que no solamente es el producto en sí, sino es cómo lo pongo. Por ejemplo, no es lo mismo el vidrio que el sistema ventana, ¿no? Y cómo pongo la ventana y dónde pongo la ventana. Entonces, como vidrio, hay muchos tipos de vidrio, pero como sistema también hay muchos tipos de sistema, y las nuevas tecnologías, tan solo en ese campo, lo ha provocado también el tema de la sustentabilidad, el tema de la aplicación, la tecnología de la construcción ha evolucionado en tema de, ahora me puedo permitir, si antes a lo mejor lo extraordinario es hacer 40 pisos, pues ahora 70 y cada vez más alto, ¿no? Ya el tema del suelo, pues vemos el ejemplo del aeropuerto. Bueno, es el peor lugar que donde se pudo haber escogido el aeropuerto porque tiene las peores características, pero qué gran reto hacerlo, ¿no? Y así se hizo. Es el reto más difícil de cumplir porque tiene las peores condiciones físicas para poder haberlo hecho. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tema? Bueno, lo bueno es que se reconocen nuevas tecnologías. Entonces se hizo el análisis, bueno, si hay aeropuertos en el mar, si hay aeropuertos en diferentes características, la mitad en el mar y la mitad en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos estas nuevas tecnologías, productos, y entonces se empieza a ver, bueno, para que yo le dé seguridad, las normas y los códigos de edificación, la primera filosofía es salvaguardar la vida de los habitantes, porque la seguridad estructural al final es salvaguardar la vida. Es decir, yo voy a hacer este auditorio, pero lo primero que tengo que pensar es que no se caiga, que la gente esté bien, después cómoda, que esté bonita, y le podemos poner más plus acerca del recinto donde se va a hacer. Entonces, esto de las tecnologías y sistemas ha hecho también no solamente que hagamos normas, sino que cómo yo voy a comprobar que lo que yo estoy pidiendo hacer o lo que voy a poner en este edificio, quien tenga la responsabilidad del edificio haya elegido los mejores productos o las mejores decisiones en el diseño. Entonces, bueno, todo esto, atrás de esto hay mucha filosofía, hay mucho que comentar, ¿no? Entonces, en el tema de la sustentabilidad, los programas que han también motivado a hacer un ejercicio más rápido en el tema normativo y de certificaciones son, aquí recopilando lo que decía al principio, pues son, ¿cómo reconozco un edificio cero energía? Y antes de llegar al cero energía, antes se llamaba el net zero energy, ¿no? Ahora decimos, no necesariamente es net, es cero energía, porque no necesariamente debe estar neteada la energía. Y empieza a ver, bueno, el famoso passive house, que es la arquitectura pasiva que a todos nos enseñaron, ¿no? Evitar lo más posible aspectos mecánicos que nos logre un mejor confort. Entonces, si hay mejores decisiones de diseño, pues evitaríamos el mayor uso de estos implementos que nos permita tener un mejor clima y todo, una mejor acústica, etcétera. El programa que les comentaba de los peces de la Ciudad de México, la norma es de CFI 164, que ya tuvieron una plática, que es la de edificación sustentable, y las famosas certificaciones extranjeras, más que internacionales, son extranjeras, ¿no? Aunque hay LEED nación en Estados Unidos, el BREEAM en el Reino Unido, como ustedes ya saben, pero tienen una cobertura internacional desde el punto de vista, es donde se ha permitido y reconocido esta certificación para algún propietario. Si vemos en México, ya hay muchos edificios con certificación LEED, que también sé que ya tuvieron esta plática, se ha promovido cada vez más, es la más conocida en México, y si analizamos cada una de ellas, hay ejes comunes de criterios técnicos de cumplir. Obviamente, si analizamos todavía más al detalle, muchas normas de desempeño
a nivel de parámetros extranjeros son mucho más exigentes que los de México. Si hago un ejercicio de decir, a ver, ¿qué se parece a la certificación LEED bajo la norma de México? Es la NMX 164, la única que hay, que es NMX voluntaria, NOM es obligatoria. Entonces, este es NMX, es voluntaria. Pero si vemos los criterios técnicos y analizamos cada uno, es en el de la NMX se pide lo esencial de lo superesencial. Como paso que ha dado México es súper importante porque ya inició un tema de cómo medir agua, energía, con ciertos parámetros y luego medirlo ya desde el punto de vista de desempeño. En el tema LEED ya miden, a veces hay una parte que miden confort, depende del usuario, cuando lo usó, antes de usarlo, después de que lo usó, y hay un monitoreo y está ligado a un tema de monitoreo más avanzado y se miden otros aspectos donde sus normas a cumplir todavía son más exigentes que las mexicanas en mayor porcentaje, y bueno, BREEAM todavía más, ¿no? Bueno, y tiene otras, ¿cómo se dice?, ingredientes para la certificación BREEAM. La más exigente a la fecha es la de Japón, que es el CASB, porque también ya miden hasta, si yo uso una ropa de algodón, cómo le reduzco para no sudar tanto si hace calor, para no poner el aire frío. Entonces ya en las oficinas permiten que no vayan de traje y el protocolo de vestimenta cambia por un tema de confort. Bueno, y hay muchos detalles que se van midiendo que no se miden en otras certificaciones, y es por eso, bueno, que es rico, ¿no?, este tema. En eficiencia energética en edificios hay países que miden dentro de la sustentabilidad ya la certificación de que tu edificio es eficiente energéticamente. A lo mejor no mido todo, no mido cómo manejaste los residuos y los materiales fueron reciclados, pero sí mido tu eficiencia energética, y hay una norma ISO que es la de gestión de energía, y esa gestión de energía tiene mucho que ver no solamente desempeño de edificio desde el punto de vista de energía, sino uso desde las soluciones del edificio hasta ya en el uso cotidiano. Entonces, hace todo un monitoreo. ¿Y por qué nacen las normas? Pues porque hay esa necesidad, como les comentaba, de medir algo, premiar algo, promover algo, ¿no? Hay los etiquetados ambientales, el Life Cycle Analysis, el declaración ambiental, ¿no?, el EPD. Hay muchas certificaciones ya que todo el mundo, los constructores manejan, pero a veces cuando ya se acercan a decir, yo quiero un EPD, pues ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? En México todavía nadie lo hace. Hay una opinión, pero no una certificación o una que a nivel internacional se establezca como una declaración, ¿no?, con todos los ingredientes, pero ya se está trabajando en ello, ¿no? El ciclo de vida de los materiales también es todo un proceso en donde ya hay grandes indicadores, entonces ya empieza a haber mucho del cemento, de los materiales más comunes para la construcción, pero no hay a lo mejor del vidrio, a lo mejor no hay de otros elementos del aislamiento, ya hay algo del aislamiento térmico, ya hay un tema de cómo contribuye en el tema de la sustentabilidad, todo es el manejo de los techos, ¿no? No hay una comprobación de techos verdes, hay criterios, pero ¿cómo se mide el impacto en una isla de calor, un techo verde en un edificio? Porque la isla de calor no es un edificio, ¿no? Es la región, el impacto como isla de calor es muy… debe escogerse cuál es como la dimensión de lo que yo voy a medir en ese tema. Entonces, todo al final, el mensaje es, todo al final es medir. ¿Cómo lo mido? ¿Quién lo mide? ¿Y qué mido? ¿No? ¿Y quién dice que mido? Entonces, bueno, ahí empieza el tema ya un poquito más árido. Entonces, cuando hablamos de las normas, en México, los que estamos en los organismos, como yo cuando llegué al 11, bueno, primero nunca pensé que iba a estar tan cerca de hacer las normas, de hecho hasta las rehuía, pero bueno, ahora que yo estoy, me doy cuenta de lo importante que son, ¿no? Pero hay un lenguaje muy específico, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de la conformidad. Yo dije, pues, ¿qué es eso? ¿No? Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Qué es la normalización y quién la rige? Entonces, a veces decía, oye, pero yo ya tengo pruebas de un laboratorio y dice que aquí mi productos, mi panel prefabricado, pero que tiene estos ingredientes, es resistente al agua por tanto tiempo y además resistente al fuego por tantas horas de fuego. Sí, qué interesante. ¿Y bajo qué normas cumplió? No, es que a mí ya me hicieron las pruebas de laboratorio y dijeron que sí, el material es buenísimo, ¿no? Pues todo el mundo puede opinar que el material es buenísimo y cumplió, y cualquier laboratorio, no todos ahorita vamos a hablar de laboratorios, pues puede dar estas pruebas, porque aquí ya, ahorita que hablemos de laboratorio, me doy cuenta que en México, si alguien quiere poner negocios, pongan laboratorios, por favor, ¿no? Porque no hay, y a veces tenemos nosotros como organismo
que mandar las pruebas a Chicago o a Tennessee o a California, porque no hay laboratorios en México. Hay unos laboratorios para unos temas de sustentabilidad que están en Australia, pero ¿qué proveedor de material tiene que pagar el traslado de su muestra, ¿no? Pagar el servicio de laboratorio acreditado en tal país? Bueno, entonces, cuando hablamos de una norma, no solamente es hacerla, ahorita vamos a hablar de cómo se llama, ¿no? No solamente es hacer una norma por hacerla, sino si yo la hago es para que alguien cumpla la norma. Entonces hay que analizar primero, ¿quién pidió la norma? O sea, el 11 no decide siempre cuál norma voy a hacer. Las normas que hacemos en el 11, la mayoría, el 80 o 90% son peticiones del sector de la construcción que nos dicen, necesitamos esta norma porque ya cambió cómo se mide la resistencia al fuego de las puertas, ya cambió cómo se mide la granulometría de tal, por ejemplo, morteros, adhesivos, todo eso ya ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿pero qué necesito? Si yo hago una norma, yo necesito ya ir viendo primero el alcance de la norma, el objetivo, qué pruebas yo tendría que hacer y hago una investigación, si hay normas similares, ¿sí? No hay que inventar el hilo negro, hay todo un procedimiento para respetar las normas extranjeras y las internacionales y hay que hacer ese ejercicio. Luego decir, a ver, si yo digo que voy a hacer una prueba que diga que tiene que ser resistente al fuego de tales características, ¿en México hay laboratorio? No lo hay. ¿Cómo puedo promover que lo haya? O si me van a pedir esa certificación al productor. Todas las preguntas que se hacen en torno de una norma. Y entonces empezamos a ver otro abanico, decir, a ver, ¿hay laboratorio o no? ¿Cuáles laboratorios yo puedo reconocer para trabajar? ¿Quién tiene la confiabilidad para que haga una prueba y su reporte sea confiable, ¿no? Luego está el tema, aquí, evaluación de la conformidad, a grandes rasgos, es la certificación de un producto. Es como yo evalúo que mi producto, en el argot de la normalización, es conforme, o sea, cumple con los requisitos técnicos de la norma, por eso se llama evaluación de la conformidad, y pueden ser certificados de productos, sistemas o de servicios, y pueden ser verificaciones, ¿no? Verificación es que no necesito yo ir al laboratorio a que me den un dictamen, hay normas que son de desempeño, que son verificables, y esa norma de desempeño, llámese envolvente térmico, por ejemplo, la norma, no sé si están familiarizados con la 020 de energía, que seguro sí, porque Odón la platicó, o la 008 que es de envolvente para edificios no residenciales, es una norma de desempeño y quien la evalúa es una unidad de verificación. Pero en la verificación, nosotros somos unidad de verificación también. Entonces, esa norma, al analizarla, esa norma dice que debe cumplir ciertas NOMs, entonces tiene que tener un certificado de la NOM antes de y yo verifico que tenga ese certificado. Entonces, para cada tema hay un procedimiento, ¿no? Bueno, solo para una retroalimentación, y que sé que la mayoría lo sabe, pero a veces a nosotros nos preguntan, oye, pero ¿para qué hacemos una NMX, no? O mejor una NOM, ¿o por qué no una NOM NMX? Bueno, primero, a través de la ley, las normas oficiales mexicanas son obligatorias y las NMX son voluntarias. Las NMX generalmente son de producto, es decir, tabique, yeso, concreto, cemento. NOM en general son normas que la prioridad de la seguridad de los habitantes, hay normas de emergencias que tienen que ver con temas de prevención, ¿no? Hay temas de seguridad, ¿sí? Entonces esas normas oficiales mexicanas, por ser obligatorias, es para temas de salvaguardar la vida, la salud, la higiene y un tema de economía también, y por lo tanto la norma oficial mexicana, su procedimiento todavía es más exigente, ¿no? La NMX de producto tiene, sí es voluntario en cuanto a que tienen mayor movilidad en el tema del avance tecnológico o obsolescencia, entonces también un tema de infraestructura, ¿no? Lo que les dice laboratorios o a veces no tenemos la competencia técnica, es decir que a veces nosotros necesitamos, para evaluar normas necesitamos expertos técnicos que sí tenga reconocida la experiencia en el tema que va a evaluar. O sea, no solamente hay que ser ingeniero químico para temas químicos, sino haber tenido la experiencia en los productos que se van a evaluar, ¿sí? Entonces, el 11 no es que tenga el staff gigante que sepa de todo, nosotros tenemos evaluadores que están en constante capacitación técnica y que se va haciendo un currículum de decir cuántas veces fui a muestrear, cuántas veces fui a una fábrica, cuántas veces acudí a hacer una auditoría con gente experta, cuántas veces tomé un curso, y va subiendo el personal experto técnico, va subiendo
de nivel de acuerdo a su expertise, llegan a ser auditores, pero también nosotros contratamos evaluadores externos que tienen que tener demostrada la capacitación y por lo tanto les tenemos que dar el entrenamiento. Entonces, sí es todo, ese es un tema paralelo a un tema de la certificación, por lo cual el certificado sí es un comprobante de calidad, ¿no? Vamos hacia lo más posible de demostrar calidad de acuerdo a lo que dice la norma. Por ejemplo, nos ha pasado que hay muchas normas de cemento y todos los cementeros están pues logrando una certificación y hay cementos de todo tipo. Pero entonces la norma es del cemento tipo 1, cemento tipo 2. No es lo mismo, y hay un tema que dice, si tú, cementera X, sacaste un certificado de tu producto que es solo para pavimentos, no puedes poner tu certificado sello del 11 para todos tus costalitos, porque solo fue el producto que dijimos que la norma, esa norma solo dice de ese producto y qué cosa cumplió, no es todo tipo de costalitos de cemento, ¿no? Es muy específica y eso yo creo que debe de entenderse. Entonces, aquí el tema de, en la ley se distingue cuáles son las normas mexicanas, que son NMX y NOM. Las normas internacionales son las ISO, hay las IEC de electricidad, hay las del campo alimentario, son 5 o 6 normas internacionales, declaradas como internacionales. El resto se llaman extranjeras, las ASTM, las ASHRAE, etcétera, las NFPA, son extranjeras, AENOR son extranjeras, ¿no? Porque los produce un país, pero no están armonizadas internacionalmente. Y ese es un ejercicio que hace el 11 del tema, veo la armonización, veo que tiene esta norma mexicana, qué relación tiene con esa ISO y qué relación puede haber con normas extranjeras, si las hay. Y hay un tema de todo un procedimiento, yo no puedo usar normas extranjeras y pegarlas a una mexicana nada más porque sí, ¿no? Porque también las normas extranjeras tienen derechos de autor y hay que pagar por el uso de esas normas. Entonces hay todo un tema que, bueno, no es motivo de la plática, pero es interesante porque es un ejercicio que le hace el mundo, estamos sí homologados en procedimientos que hace todo el mundo. Entonces, en la normalización, lo más importante rescatar es que, aunque sea una NMX 11 o ANSE o NICE o de cualquier otro organismo, no quiere decir que lo decidió solo el organismo, porque hay que pasar por un nivel de consenso. Y como les comentaba, hay niveles de consenso desde hasta, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen grandes audiencias públicas para la actualización de una norma, participan todos los expertos, se acreditan como expertos en el tema, si es una válvula, si es un tabique, hay grandes audiencias desde personales, o sea, es decir, presenciales, no personales, presenciales, las personas van a un auditorio, hay todo un calendario para inscribirse, voy a ver los temas de energía y me inscribo en la 020, por decir algo. Pero también ya hay una red en donde por correo electrónico y tal, hay agencias que se encargan de recibir las enmiendas de estos códigos, que yo ahorita hablaré de la experiencia que yo conozco más directa, la de Estados Unidos, a través de la International Code Council, en donde se desarrollan esas normas y actualizan sus códigos cada 3 años, porque ya tienen todo un sistema de actualización, pero lo más importante ahí es que participaron todos. Entonces, ¿qué mayor consenso que tener 50,000 personas que estuvieron alrededor de todo un código de edificación, ¿no? Entonces, los principios de la normalización es el consenso, 1, la homogeneidad se refiere a esa, el no hacer favorito, no crear un favoritismo hacia una empresa, el que tenga que tener, la homogeneidad también es el tema del lenguaje, es decir, todas las normas tienen un objetivo específico, un alcance, un método de comprobación, tiene una bibliografía. Hay una norma mexicana que es la norma para hacer las normas, que es la NMX Z13, y ese es como el procedimiento de cómo hacer la norma mexicana, y dice hasta el formato, el índice, hay palabras que dicen que para una norma referenciar, no es pongo de la bibliografía, es doy cumplimiento a una norma. Yo referencio una NMX 405, significa que debo de cumplir la 405. Entonces, sí hay todo un lenguaje muy específico y por lo tanto hay un equilibrio. Equilibrio es que las normas tienen un alcance nacional. Entonces, si yo quiero hacer una específicamente para la Ciudad de México, hago una NMX Paraguas y de ahí derivo la que va a aplicar a la Ciudad de México. En términos, por ejemplo, el suelo, tal región solo obedece a tales características climatológicas o solo en esa región se desarrolla por usos y costumbres la tecnología del barro de tal manera. Entonces sí se puede hacer una
norma específica para un estado o para una región en base a una norma paraguas, digamos, ¿no? Hay mucho ejercicio normativo. Hay un ejemplo que, por ejemplo, Aguascalientes, que es uno de los estados más avanzados desde el punto de vista de actualización y sistemas normativos, les hicimos unas normas para el estado que tienen que ver con la inspección de tercera parte para la construcción. Hay una que está en proceso que es de gestión, es decir, que lo que quiere evitar Aguascalientes es gestores que cobren aquí mientras yo te digo si sí te doy la licencia, que está muy bien, porque el gestor no puede ser cualquier persona, tiene que entender procedimientos, está registrado y no puede cobrar mordidas. Entonces, bueno, hay cosas que sí se ve un tema real, a nivel de México, a nivel de Estado, y que en base a la experiencia que hubo de una NMX 442, que es de supervisión de vivienda, el Aguascalientes se inspira en hacer una que se llama Bases Normativas de Unidades Especiales de Supervisión y que se refiere a la infraestructura y a la construcción derivada de esa NMX. Entonces hay un ejercicio, bueno, hay sin fin de ejercicios de hacer normas, ¿no? En el cumplimiento y aplicación de la norma, no solamente el constructor es el responsable, lo que decíamos, todos tienen responsabilidad, desde el propietario, el que diseña, el gobierno, y hay todo procedimientos en las normas de quién las debe de cumplir, cómo las deben de cumplir. Los reglamentos, muchas veces no hacemos caso al capítulo administración, en donde sí nos damos cuenta de quién es responsable si pasa esto cuando yo otorgo una licencia de construcción. Si analizamos varios reglamentos, las penalizaciones por no cumplimiento de la regulación reflejada en un permiso de construcción, muchas veces la penalización es nada, en otras puede ser penal, pero nadie la aplica. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar en el tema normativo. El tema normativo no solo es hacer una norma, un reglamento, es todo hasta el final. El final feliz es que se cumpla, ¿para qué tenemos tantas regulaciones? Y que demuestre que el edificio que yo diseñé, que me dieron el permiso de usarlo, que cumplió con todas las normas, se ejecutó como se dijo y cuando me dieron la habitabilidad, corresponde a lo que yo inscribí. No nació casa y terminó siendo un OXXO, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en otros países la licencia de construcción es un documento que vale y respalda el seguro del edificio, respalda también un cumplimiento en tema de responsabilidad para el seguro del edificio. Entonces empieza a haber otros ingredientes que es el financiero, el tema de seguros, un tema que a veces como arquitectos o como constructores, dice eso que lo vea el departamento de administración o el jurídico, ¿no? Pero les llega a afectar cuando se cayó el estacionamiento de tal edificio, se cayó un edificio y se murieron 2 albañiles. Ahí empieza también el tema normativo, ¿no? A lo mejor esto no lo ven como decir, oye, pues si el diploma de sustentabilidad, ¿qué tan sustentable es? Hay que regresar a los orígenes de las razones por las cuales ahora la certificación, por ejemplo, en el tema de LEED también ya se mide un tema de responsabilidades a través de una norma que es el commissioning, que en México ya hicimos la del comisionamiento, para supervisar ciertas cosas muy específicas y que tienen que ver también con las vidas y con las responsabilidades en cada proceso. Es decir, si yo ya hice un edificio sustentable, pero metí energías renovables, pero metí un centro de datos de alto desempeño, había una norma de centro de datos de alto desempeño, etcétera, a través de esta commissioning, yo sé que se van cumpliendo ciertas etapas y aseguro la calidad. Todo ese ejercicio a lo mejor está difícil entender el paso a paso, porque es sumamente técnico lo que se verifica y se mide. Aquí en temas de responsabilidades, bueno, ya lo voy a pasar rápido porque ya lo platiqué, que cuando hablamos de bases normativas estamos pensando siempre desde que se diseña el edificio, quién va a entender este tema normativo, y ahí otra vez, ¿no? Regresamos a ¿quién debe entender una norma? Pues si yo estoy inventando tubos que no hacen daño al ambiente, pero además se limpian solitos y tal, yo tengo que entender como productor cómo voy a cumplir una norma para meterla en el mercado, si es la única, si no es la única, si voy a competir con otro. El arquitecto toma decisiones de diseño y todo lo que saben. En la etapa de construcción todos son responsables, ¿no? En la etapa de construcción ha salido en el sector vivienda cuando se empezó a hacer el tema de subsidios a la vivienda que cumpla con ABC, la accesibilidad, la sustentabilidad y otros temas. Al final decían, oye, bueno, es que yo sí le puse el calentador solar. Sí, pero ¿cuál le pusiste? ¿Le dijiste al propietario dónde lo pusiera? Hubo un estado que se fue a hacer una inspección y el calentador solar estaba en el garage, ¿no? Y dice, oye, pero ¿por qué no lo pusiste en la azotea? Dice, pues es que ahí cabe. ¿Y por qué no en la azotea? No, bueno, pues porque aquí da mayor insolación, ¿no? Y entonces dijo, ¿y dónde pones el coche? No, pues no tengo, ¿no? ¿Por qué no lo pones en la? Es que está el rotoplast.
y bueno, pero no, porque tengo el tendedero, ¿no? Y a veces está el perro. Entonces digo, no, bueno, pues sí está, hay muchos temas, ¿no? Donde, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, el tema de vivienda, se supone que hay una capacitación al usuario y se les da un manual, no en tema al final financiado por los organismos que tienen subsidio, donde hay que instruir y capacitar al usuario, ¿no? Decir, oye, tú constructor, ¿tú se lo pusiste ahí en el garage? No, yo se los puse en donde debía. ¿Y dónde lo pusiste? En el patio. ¿Y cuál era el patio? Bueno, se come tantito el patio del vecino. No, pues ya hay un problema social, ¿no? Sí, entonces, ese tema, en la etapa de construcción hay que prever si cumplí con el espacio, si me va a poner el calentador, si no me cabe, bueno, no se puede poner, ¿no? Ocupación también. El tema es, ¿por qué ahora en el tema LEED hay una para mantener la certificación? Es en la etapa de diseño, en la etapa de la construcción y en la etapa cuando está ocupado. ¿Por qué? Porque hay que ver el mantenimiento y si mantienen el ranking de la eficiencia energética, de la limpieza, del uso del recurso, porque a lo mejor cuando se le dio la certificación tenía todos los implementos, pero ya cambiaron los focos, ya cambiaron el inodoro, ya cambiaron todo lo que ustedes quieran, ¿no? O ya cerraron una ventana, porque ha pasado en edificios muy conocidos, donde, no, es que cuando se nos cayeron los vidrios porque hubo un problema, entonces mejor cerramos ahí el muro, entonces tu envolvente ya no es el mismo, ¿no? Ese tema es la post-evaluación para mantener la certificación de estos sellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos han llamado de repente al organismo a decir, necesitamos una verificación de tercera parte que tenga esto y esto que cumpla. Nuevamente se hace otra reevaluación. Es decir, en el plano estaba bien padre, estaba ya bien, ya había solucionado el tema de la ventilación y el aislamiento, pero en la construcción tú nos comprobaste que estaba, pero al final ya en el techo no es el techo, ya pusiste otra cosa, ya pusiste un cuarto, ya no se mantiene. Entonces es muy, muy importante, sobre todo cuando hay programas de estímulos fiscales y administrativos y de dinero, en donde el subsidio se da al frente en el momento de ni siquiera conocer la construcción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en vivienda? Yo estoy en vivienda y por eso se da el subsidio a la vivienda, pero en los pocos meses llevo una experiencia que a lo mejor ya la saben porque se ha comentado, que hubo un programa para ayudar a que la gente te conozca que los fotovoltaicos, pues un gran beneficio en zonas donde los climas son pues más sacrificados, ¿no? Entonces se hizo un programa piloto, todo el mundo aportó y se les regalaron los paneles solares. Entonces en vivienda económica, cuya superficie es, si nos va muy bien, 36 metros cuadrados, y el panel medía 36 metros cuadrados. Entonces se hizo el panel techo, y el panel techo, resulta que en esa época el panel costaba más de la vivienda, pero dijeron, bueno, es piloto porque pues es Mexicali, porque tal. Entonces el ingenio de las familias, que nunca hay que demeritar el ingenio, es que dijo una señora, perfecto, como yo ya no pago la luz, ahora me dedico a planchar, ¿no? Entonces planchó y planchó, ¿por qué? Pues porque no paga la energía y la plancha es la que más se ocupa. Otros vendieron en pedazos los paneles, dejaron la estructura como una escenografía, pero ya lo habían vendido. Entonces, ¿cuántas viviendas quedaron con el panel? No se monitoreó y se gastó una fortuna en ese tema. Entonces, ¿dónde está el monitoreo de ese programa piloto donde se invirtió X cantidad de dinero? Entonces, seguramente la historia del éxito es que la señora que plancha, pues sí le vio el beneficio, porque dijo, ay, mira, como yo ya no pago tanto, pues plancho y plancho. Y entonces ya vio la parte del beneficio económico y social, ¿no? En esa vivienda. Entonces, hay muchas, en el track de la edificación, pues hay mucha experiencia en este tema. De decir, ¿qué tanto yo no puedo dominar todo? Una persona no puede hacer todo este trabajo. Todos están involucrados en tema de conocer la normalización. Cada quien le va a ver el beneficio. Por ejemplo, productores porque quiere estar en el mercado competitivo. De eso, híjole, yo tengo que participar hasta en cómo se elabora la norma porque van a estar mi competencia y si opinan que mida la granulometría y yo no la estoy midiendo, entonces yo debo de estar en ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces, en la normalización, ahorita antes de entrar a la evaluación de la conformidad, un tema muy importante es que los grupos de trabajo que se llevan a cabo en todos los organismos de normalización, las personas que asisten a los grupos de trabajo, nosotros pedimos la acreditación para participar al grupo, es decir, todos pueden participar, pero hay que decir a quién represento. Bueno, Guillermo ya es experto, ¿no? Entonces él va a veces como la UNAM, a veces como el IMEI, a veces va como Guillermo, pero ¿por qué? Hay que ver qué representa, qué sector, si es una asociación, entonces necesitamos saber quiénes están opinando, si sí saben o no saben o medio saben, también se vale medio saber, pero quien domina es quien sabe. Nosotros coordinamos la norma, pero lo más importante
es que el hacer las normas, la gente que va a los grupos de trabajo cada 15 días, al menos 2 horas, nadie le paga nada. Es un trabajo voluntario, ni a nosotros nos pagan hacer las normas. Entonces es un trabajo voluntario de las personas que van, y he de decir que quienes van a los grupos es gente muy connotada, a veces va el director de la empresa, a veces va el doctor, varios doctores estructuristas que conocemos van a los grupos de trabajo, va al Instituto de Ingeniería, gente de muy alto nivel, a grupos de trabajo de 2 horas, que solo, como diría alguien, oye, es que solo vamos a tomar café y galletas, y dije, no solo van a tomar café y galletas, eso es parte del servicio, ¿no? Lo más importante allí es que van a compartir con otros técnicos el conocimiento y se discute, hay normas muy polémicas que se llevan más de 5 años, ¿no? Que ha habido no solamente temas de vulgarmente llamado grilla, porque las normas también se grillan, digamos, bueno, se oye muy feo, pero hay intereses, puede haber intereses de productores, ¿no? Porque así es normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ONCE? Pues romper ese tema, ¿no? Tenemos que decir, entonces vamos a invitar más personas que no tengan conflicto de interés con los dos. A veces ha llegado una norma a que estar 50% opinan esto y 50% opinan esto. No, un votito más no es el consenso, tiene que ser al menos el 70% para que sea mayoría, ¿no? Pero como no, a mí no me gusta que las normas se mayoriteen, lo que nos ha pasado en el 11 es que de repente no salimos de una discusión, hubo un grupo de trabajo de una tecnología en donde ya llegaba un momento en que se querían casi golpear, porque decían, no, es que esto es una necedad del maestro fulanito, no, aquí no son necedades, porque todo se debe comprobar, tu bibliografía, porque dices que ese método de prueba no existe, entonces se hacen realmente, pues diplomaditos por cada norma, se aprende muchísimo, porque el que decide la norma es el grupo de trabajo, no el 11. En el 11 no tengo el que sabe más de todos. Entonces, para que nosotros como 11 convenzamos a todos estos expertos, realmente es un trabajo no solamente de saliva, ¿no? Digo, saliva es por convencer, sino ya empieza a ver la red en donde dice, si va a la empresa tal, yo voy, porque no sea que se vaya a beneficiar. Y cuando empiezan a ver que también hacen un networking de conocer a la competencia, conocer qué va a pasar, porque ahorita lo que ha pasado en las últimas normas es que hay ISOs y hay productos que entran a México no cumpliendo normas mexicanas, y dicen, ¿y por qué en la famosa obra del aeropuerto están entrando sus productos si hay una norma mexicana? Entonces ahí empieza a haber otra actividad que es, a ver, yo debo de entender, que estar en el grupo de trabajo es tener una influencia en una opinión. Entonces yo digo, si vayan al grupo de trabajo, hay un proceso en donde una vez que el grupo de trabajo firma la norma, hay que avisarle a la Dirección General de Normas, hay un proceso administrativo pesado de tiempo para que lo publiquen en el diario oficial a una consulta pública. Entonces a veces invitamos todos los consultores, todos los desarrolladores, todos los que tienen que ver con la tecnología, se avisa en la página de internet, por favor consulten la norma porque antes de que se publique como oficial, aquí le llamamos declaratoria de vigencia, es decir, que ya se publicó como vigente, ¿sí? Hay la oportunidad de 60 días de opinar que la norma está mal o de que se equivocaron en un término de una prueba o que la resistencia máxima no debe ser X, o es un ejercicio de verdad muy técnico en donde cada vez se requiere, mi trabajo es convencer a las personas que nos ayuden a hacer las normas y hacer esos grupos lo más diverso y equilibrado posible, y es muy, muy difícil ese trabajo. Pero en los últimos años, dada esa necesidad normativa, ya no hace falta que yo les diga, o todos los normalizadores, digamos tantos detalles que en verdad, cada vez que yo platico de esto, la mitad se duerme, ¿no? Porque no, es muy aburrido, pero estando ahí, y si yo soy productora, y si tengo un interés, sí encontramos por qué yo estoy en ese grupo de trabajo. Entonces, en la norma hay un tema que se llama método de comprobación. Lo que yo decía, en el argot de la normalización se llama evaluación de la conformidad, y ya hablamos que es la certificación y la verificación. Atrás de la certificación existe el uso de un sello, y los normalizadores tenemos que tener una especie de etiqueta que lo puede usar el productor. No está obligado, pero si lo va a comercializar, ayuda mucho. Hay normas que son mexicanas, que en la aduana no entran productos si no tienen certificación mexicana. No en todos los productos hay esa vigilancia. Entonces, si de repente hay productos que entran pues sin un certificado de nadie, ¿no? Esa es la lucha que tenemos que hacer todos en el campo de la construcción. Entonces, en la certificación de producto, otra parte institucional que es bueno saber es cuando nosotros ya hablamos muy familiarmente de la DGN, ¿no? Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.
es mi mamá, mi papá, porque mi mamá es la entidad mexicana de acreditación para el organismo de normalización, y la entidad mexicana de acreditación por ley es la única, en otros países hay 10, 8, 3 o 2, pero en México es la única que nos acredita para ser organismo de certificación, y para estar acreditados es un largo checklist de ser organismo de certificación, porque está basada en una ISO para organismos de certificación, y nosotros tenemos que mantener el estar acreditados a través de auditorías que nos hace la EMA en competencia técnica, en infraestructura, en procesos, en sistemas de calidad, y además tener un respaldo económico que nos permita dar el servicio. Por otro lado, nos miden y nos auditan si estamos cumpliendo con la ley en el tema de qué laboratorios podemos trabajar que tengan la acreditación. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de un tema de laboratorios. Como les decía, no cualquier laboratorio podemos nosotros recurrir. Y hay todo procedimiento de procedimientos. Entonces, aprender eso sí ha llevado tiempo, ¿no? Bueno, organismos de certificación acreditados. De repente me preguntaron, oye, ¿y la Cámara de la Construcción puede certificar? Pues productos no, a menos que sea un organismo de certificación, ¿no? Puede certificar lo que ellos quieren para sus asociados o el colegio de arquitectos, o una empresa puede certificar bajo su procedimiento. El tema de cuando alguien se certifica a sí mismo es que es juez y parte, ¿no? Entonces se requiere a alguien de tercera parte para certificar. Por ejemplo, hay asociaciones que nos han pedido una norma para decir, mis asociados tienen que estar certificados, que al menos son empresas que estén jurídicamente bien constituidas, que no estén en el buro de crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo yo hacer? Se hace una norma a la medida para ellos, pero la certificación la hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos de tercera parte y no hay un conflicto en los asociados. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, también hay un tema que ustedes van a conocer, que es ¿cuál es la empresa certificada? Y aquí más bien es empresa acreditada para, o si es certificada es bajo qué. Por ejemplo, hay empresas que dicen, yo estoy certificada, ¿pero de qué? ¿No? No hay una que esté certificada al 100% de todo, ¿pero de qué? Entonces, hay empresas que dicen, yo tengo ISO 9000 y me la hizo tal certificador que es muy famosa a nivel mundial, ¿no? Y cuando uno ve bien de qué está certificado, es ISO 9001 del tal, pero solo para el procedimiento administrativo para compras. No significa que toda la empresa esté certificado su sistema de calidad. Entonces es muy importante como que tener esa lectura, ¿no? Decir, a ver, ¿sí está certificado en qué? Tenemos una serie de requisitos, hay un tema de la confidencialidad de la información, estamos siempre nosotros sujetos a que una cementera diga, yo no quiero que tal laboratorio me haga mis pruebas porque ahí están mis secretos de los ingredientes, ¿no? O hay otro productor que dice, oye, pero sí necesito saber que quien vaya a hacer mi muestreo pues no diga qué tiene, porque ese es parte de mi secreto industrial. Nosotros como certificadores sí hay un código de ética y uno de confidencialidad que sí aplica, ¿no? Al tema sanciones. La EMA nos puede cerrar el negocio, cuando se acusa de que hay una fuga de información, etcétera. Y por otro lado, ahorita vamos a hablar de laboratorios. El muestreo lo hace el 11 con gente que está capacitada para un muestreo. Hay una norma de muestreo. O sea, no nada más es yo muestreo de acuerdo a como veo que me gusta, también, y pasa toda la producción. Hay una norma del procedimiento de muestreo. ¿Quiénes lo deben de hacer? Cada norma tiene también un criterio de muestreo, pero hay una que es la norma que rige todos los productos, la línea base, digamos, para el muestreo. Entonces, el muestreo lo hacemos nosotros bajo un etiquetado, es decir, ya ha habido falsificación de muestras en algún momento, en donde el 11 va a muestrear, le pone la etiqueta y resulta que hay una controversia en los resultados y lo mandamos a un laboratorio acreditado. Ahorita vamos a decir que es acreditado. Y entonces de repente llegan las pruebas en donde pasó algo y a veces como sí somos conocedores en eso, dijimos algo pasó en la prueba porque pues no tiene las características que se mandaron, porque el laboratorio dice, recibí la muestra, número tal y tal y tal, de tal fecha, con estas características que lo pone el muestreador, que se levantó en tal, de una serie de tantas, de un lote de tantas, o sea, ya es un tema muy técnico. Ahora ha evolucionado la tecnología en donde nuestras etiquetas de muestreo pues ya son hologramas, en donde se puede verificar con un tema de rayos láser, datos chiquitos, en donde se craquelan las calcomanías cuando hay un tema de tratar de adulterarlas. Aún así siempre hay el falsificador más inteligente, ¿no? Es como las llaves de la casa.
¿no? Que decía, esta nadie la puede abrir, pero se te olvidó la llave y tal, sí hay formas de abrirla, ¿no? Igual el coche y todo. Así son las etiquetas, pero entonces el tema de muestreo es algo muy importante. Y luego se hace la evaluación. La evaluación, hay una preevaluación de acuerdo a un tema documental del producto, pero la evaluación también es en base a las pruebas que debe hacer el laboratorio de acuerdo a la norma. Por ejemplo, alguien dice, oye, pero si hiciste esta prueba de cemento que tiene estas características, ¿por qué no aplicaste la que dice la ASTM 425B, en donde dice que 3 gotitas más las pones en una cámara de oscuridad? Porque la norma de México que todos hicieron no dice que pida eso, entonces no la voy a pedir. No se piden cosas adicionales a la norma, es estrictamente lo que hay que cumplir, lo que se va a comprobar de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, esa evaluación de informes de laboratorio es la que yo les decía, es decir, yo voy a checar, el experto técnico, así se le llama al que va a dictaminar la certificación, dice, voy a evaluar de acuerdo, porque hay un procedimiento de decir, si yo te mandé la muestra de tal manera, tú esperas una resultado de las pruebas de laboratorio con un lenguaje específico, con lo que se pide, con lo que se hace. Sí, ese es ya un ejercicio muy, muy detallado, pero donde nos damos cuenta que hay que permearlo es cuando el cliente se queja. Oye, es que mi prueba sí pasaba, ¿eh? ¿Y cómo es posible que ese laboratorio? Entonces sí se llega a hacer todo un tema, sí hay quejas, ¿no? No voy a decir que no, y cada queja se atiende bajo un procedimiento de la Ley Federal de Metrología, sí, en donde hay un área que no solamente el 11 va a hablar, se puede invitar a expertos técnicos para que esa prueba tenga esa confiabilidad. Entonces, yo por eso, sí, cada certificación de un organismo de certificación, llámese sector electrónico, salud y tal, tiene un gran margen de calidad, porque sí se verifican muchas cosas que parece que nadie las sabe, ¿no? Ya que se hace todo ese procedimiento, obviamente, ya se dictamina si se le da el certificado o no, y ya empieza el toma administrativo, que si es por 1 año, por 3 años, y entonces hay una vigilancia de esa certificación. Hay gente que dice, yo ahorita lo quiero solo para meterme al concurso y que me dure 1 año y lo quiero ahorita. No, pues ahorita, que es ahorita, no hay el ahorita, lo quiero ahorita y me urge. Ya nos ha llegado propuestas indecorosas y dice, oye, fíjate que me urge muchísimo y lo pide fulanito. Y yo dije, pues aunque sea el presidente, o sea, no, porque tiene que, perdón, ¿no? Su tiempo de cocción es como hacer un bebé, lo mínimo para que nazca con ojitos y no esté mal, son 6 meses, el bebé, digamos. Pero el tema del certificado, hay pruebas que dice 3 meses mientras no llueva a la exposición del sol, con tal, pero que no llueva, ¿no? Entonces, esa de 3 meses pueden ser 6 porque llovió, ¿no? O porque el laboratorio tiene mucha pedidos, o porque hay muchos factores que en el tema del laboratorio es donde más se tarda. La dictaminación no es tan tardada. Y bueno, esa es parte de la experiencia de la certificación, ¿no? Agentes evaluadores de la conformidad, bueno, para hacer el certificado, pues todos participamos. Los agentes de la evaluación es el laboratorio, los certificadores, laboratorios de calibración, porque ahorita que hablé del laboratorio, no cualquier laboratorio puede dar ese dictamen, y las unidades de verificación. Ya hablamos el tema de muestreo y pruebas, ¿no? Bueno, esta presentación como se queda aquí. Está la NMXZ12, que es para el muestreo, para la inspección de atributos, que también es muy importante que la conozcan, ¿no? El laboratorio, bueno, primero tenemos que comprobar que hay 3 tipos de laboratorio, me voy a pasar esta. Los laboratorios acreditados, los laboratorios preferentemente acreditados y los laboratorios reconocidos. Eso es un lenguaje súper específico. Entonces, la UNAM tiene muchos laboratorios, pero solo uno acreditado y no me acuerdo cuál, creo que el de las calentadores solares, o no me acuerdo, ¿no? Pero mientras la UNAM no tenga un laboratorio acreditado y que tenga todas las características para ser reconocido, no los podemos nosotros emplear para actos de certificación. Los podemos para investigación o tal, pero para actos de certificación como organismo no podemos usar aquellos que no cumplan la norma ISO 17025 de alguna manera. Entonces, un laboratorio acreditado lo acreditó la entidad mexicana de acreditación bajo los expertos técnicos de la entidad mexicana, donde cumplan una serie de criterios que no solamente es decir, ya tengo el laboratorio, sino todo su equipo debe estar calibrado y calibrado por un organismo de calibración acreditado, o sea, no cualquiera calibra, ¿no? Y depende del laboratorio, hay especialistas de calibración, entonces hay otra rama de especificaciones. Luego, se mide también competencia técnica.
El laboratorio acreditado dice, si yo voy a hacer pruebas de resistencia al fuego, la norma pide que haya el experto que sepa evaluar los tiros del fuego, del agua, del aire, todo eso, ¿no? Aparte de que no solamente instrumentos calibrados, sino hay un tema de norma, de que si yo voy a poner una de fuego para el bla, 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 tengo que tener un radio donde no haya construcción de tantos metros, ¿no? Entonces, todo eso lo mide un laboratorio acreditado y la competencia se mide comprobando la experiencia, comprobando el currículum de los actos que conllevan el laboratorio. Por otro lado, que también tenga un procedimiento, un sistema de calidad que permita que no baje el nivel de calidad de todo. Por ejemplo, debe haber un procedimiento en donde si yo recibo una muestra del 11, cómo la recibo, dónde la recibo y cómo yo acepto ese muestreo. Si no, el laboratorio puede decir, hiciste mal el muestreo y rechaza la muestra, ¿no? Entonces, ese laboratorio acreditado es el top of the line del laboratorio, ¿no? Y puede dar servicio al público. Hay laboratorios acreditados que no dan servicio al público, es decir, que yo no los puedo usar porque aunque está acreditado, no quieren, son su laboratorio para sí mismos comprobar que tienen el desempeño de su producto. El laboratorio preferentemente acreditado, esta solo debe ser reconocida por el 11 bajo el sistema de evaluación y testificación, es decir que yo tengo que mandar a los expertos a hacer todo ese checklist que hace la EMA, casi hacer la misma inspección, pero ya desde el punto de vista de los expertos que tienen en el 11 para que sea preferentemente acreditado, y a veces son laboratorios que están en el proceso de acreditamiento con la EMA y sí tienen la competencia, entonces nosotros podemos usar. Y el reconocido es aquel que no está acreditado, que el 11 por medio de una evaluación también, en donde ya decimos, este laboratorio está reconocido porque ya tiene la experiencia en tales campos, nosotros lo reconocemos para usarlo a través de un convenio. Y entonces el cliente lo que hace, si tenemos 3 laboratorios acreditados, nosotros no decimos con cuál vaya, pueden elegir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, tenemos que demostrar al cliente que no tenemos ningún porcentaje de ganancia al uso de X laboratorio. De hecho, el pago al laboratorio lo hace el cliente. Nosotros no podemos estar de intermediarios en el costo de las pruebas de laboratorio, que es un tema que se exige al organismo como nosotros para la transparencia en ese proceso. Entonces, no es de que, mira, tú mándalo a este laboratorio y vas a ver qué vas a aprobar, ¿no? No existe eso. Bueno, laboratorios, hay todo un tema con la EMA de laboratorios, y hay otro tema que ha habido mucha duda en el tema de todo lo que es la certificación o la evaluación de la conformidad. Si ustedes en la ponencia de Odón vieron que la 020 o la 08, que son las más famosas para el tema de construcción, él hablaba de los UBIES o de las unidades de verificación. Hay normas que, como decía antes, si es de producto, en general, atrás de la norma es la certificación, certificado de producto, ¿no? Porque va a pasar por pruebas, tal. Hay normas de desempeño, que es la verificación, que es lo que les comentaba, pero la verificación no la puede hacer cualquier aparente verificador. ¿Quién dijo que era el verificador? Entonces, hay una ISO 17020 que bajo la Ley Federal de Metrología y Normalización establece quiénes podemos ser unidades de verificación. Cada norma tiene las características de la verificación. En la 020 dice, una unidad de verificación acreditada por la EMA, en donde evaluará esto, hará esto, tendrá que ser esto, y esta unidad tiene que tener expertos técnicos que son los siguientes: un arquitecto con doctorado en tal, un ingeniero, estoy inventando, pero sí dice el perfil profesional del equipo de la unidad de verificación que debe tener para evaluarla, y eso nos lo auditan. O sea, antes de que nos den el permiso de ser unidad de verificación, hacen el examen a los expertos, o sea, sí hay examen, ven todos los procedimientos, pero sí hay examen, y el dueño de la norma para verificar, en este caso, si son normas de CONUE para aprobar una unidad de verificación, la EMA y la CONUE son los que aprueban. La CONUE ve la experiencia técnica, que es quien manda más sobre la opinión de la competencia técnica. La EMA, a través de sus expertos técnicos en el tema, también opina, o sea, no solo la CONUE, en esa norma. Entonces, nosotros 11 somos unidad de verificación para la 020, la 08 y la 164. Y si yo quiero ser para la del trabajo, la 01 del trabajo y otras, para cada norma yo me tengo que acreditar, porque cada norma
pide una especificación diferente desde el punto de vista de recursos humanos y hay otras características que le piden a la unidad de verificación. Bueno, estos son los ejemplos, ¿no? Los 3 que digo que el 11 estamos acreditados para dar un dictamen de verificación porque somos unidad de verificación acreditada, son estas 3, ¿no? La 020, la 08 y la 164. Si queremos podemos acreditarnos en más. Todo eso cuesta, hay que hacer un proceso, nos hacen examen y nos auditan, ¿no? Nos vigilan, digamos, a través de las auditorías. Ya muy rápido, para finalizar la exposición, es que yo sí quería hacer énfasis en el tema de los reglamentos de construcción y los códigos, porque una norma suelta a veces es difícil de dimensionarla y en la edificación sustentable, algo que ha influido mucho, sobre todo en México, es cómo reconocer estas certificaciones si nuestro reglamento de construcción o código de edificación o similar no está actualizado en las normas que debe cumplir como edificación sustentable. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, en la pregunta es, oye, tenemos ya algunas solicitudes de la 164, que es la de edificación sustentable. Entonces, el tema es que la norma pide eso, pero en el Estado no lo piden. Bueno, pero para certificarte, para tener esa dictamen bajo la norma, es que no importa que no esté en el reglamento. Dices que eso no lo permite el Estado, no lo permite el municipio. En general, eso de no lo permito no es, más bien no habla nada. Entonces, si no dice que lo permito, no lo permite, no es como dicen aquí, si no está reglamentado es que está permitido, pues es lo que digo, pues si no está reglamentado está permitido, ¿no? Por ejemplo, hay muchos reglamentos que no hablan sobre el tratamiento de agua o dicen deberá tener un tratamiento final de tales características, pero no lo refieren a una norma que ya hay de tratamiento de agua. En la 164 habla de temas de agua, de energía, si ustedes ya la conocen, que creo que lleva una presentación muy importante, ¿no? Por la Cámara de la Construcción. Si ustedes ven ahí se referencia al cumplimiento de varias normas. Entonces, lo que ha ayudado a entender mejor en el caso de los estados es tratar de ayudar y promover que sus reglamentos de construcción sean actualizables. Entonces, ya en México se han hecho iniciativas porque a nivel mundial lo que ha pasado en los países desarrollados, y a lo mejor la clasificación suena arrogante, pero así es que su regulación también está modernizada. Entonces, la Unión Europea lo actualiza entre 3 a 4 años, no me acuerdo la directiva cuántos años le permite a los países que están en la Unión, bajo un eje modelo, tienen que actualizar su código técnico de la edificación de cada país para que los productos tengan una armonización en los criterios que van de las certificaciones del producto que va a transitar en toda la Unión Europea. Igual los profesionistas, ¿no? Hay temas de armonización. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que el sistema de Estados Unidos con el de Canadá y el Reino Unido son muy similares. Hace una asociación o el sector privado hace el código modelo, que le llaman, que no es obligatorio, y se hace obligatorio cuando lo adopta y lo adapta una jurisdicción o un estado. Ese modelo fue de alguna manera tomado como base para que en México se hiciera el código de edificación de vivienda. En el 2007 salió la primera versión, en base a esa metodología, en donde lo que se pretendía es decir, al menos en vivienda, los gobiernos locales, si no tienen nada para vivienda, para que el subsidio y las NAMAS y los Zero Energy tal, tengan los instrumentos normativos. Entonces se hizo el primer modelo en 2007, se actualizó la segunda versión en el 2009 y ahora se está trabajando, ya próxima a publicarse, la tercera versión, en donde la intención del gobierno es, bajo la ley, la ley de vivienda ya establece que la CONAVI va a hacer ese modelo para ayudar a que los gobiernos locales, si quieren, porque el tema del 115, si quieren y si pueden y si les convence, ¿no? Es una labor, no es obligatorio, no te sientas mal, no estamos transgrediendo el 115, adopta normativamente y adapta técnicamente el modelo. Es decir, en ese modelo están referenciadas todas las NOMS y las NMX que hay en edificación de vivienda hasta 5 niveles. Y entonces, si yo lo quiero adaptar para Querétaro o algo y no tengo nada de eso, esto me ayuda para tomarlo como base. Y si dice, oye, ahí el código modelo dice que las regiones bioclimáticas son tal y a mí no me atañe el tema del sismo, ni la región más húmeda, ni tal. Bueno, solo extrae lo que tropicaliza de ese modelo lo que tú necesites técnicamente. Lo puedes adoptar normativamente, lo refiero. Yo puedo decir, en mi regulación de edificación,
es todo lo que se refiere a vivienda, toma el código de edificación de vivienda de Querétaro basado en el modelo. Es un tema más árido de lo que yo les platiqué de las normas, pero es lo que ha hecho el mundo, ¿no? También ya se hizo con la ONUE y la Secretaría de Energía el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México. Entonces, el Código de Edificación de Vivienda refiere todo lo de energía al Código de Conservación de Energía de las Edificaciones de México, y este Código de Energía está, bueno, aquí es una lámina de cómo es un modelo normativo voluntario, nadie está obligando que lo usen, pero si lo quieres usar como bibliografía, están todas las normas que contribuyen a la eficiencia energética en edificaciones residenciales y no residenciales, en lo general. O sea, si yo no lo quiero para reglamento, yo si soy diseñador o si soy, quiero entrar a la gestión de la energía, pues voy a ver, al menos me va a servir para hacer todas las normas que hay en iluminación, en equipamiento, en envolventes, en construcción, que me ayude, me contribuya al tema de la eficiencia energética. Yo sí, y bueno, los temas que están en este código son el envolvente, los sistemas, y sistemas son los mecánicos, elevadores, aires acondicionados, etcétera, y los sistemas de energía eléctrica e iluminación. En los comerciales o los no, aquí puse comerciales, pero en realidad se llaman no residenciales, está el envolvente, sistemas mecánicos, pero ya para otro tipo de edificio, el servicio de agua caliente, que es lo que les decía, hay involucramiento de la energía en servicios de agua caliente, sistemas de energía eléctrica e iluminación y el comisionamiento. En el comisionamiento en edificios ya hay una norma mexicana de comisionamiento, entonces ya puede ser aplicable en este código. Aquí, retrasando un poco, el ejercicio de gobierno, yo ya no estoy en el gobierno, pero el ejercicio de gobierno es que si tienen ese modelo voluntario, es muy importante que si se integra un marco normativo local, le van a ayudar a los gobiernos locales a los municipios que duran 3 años, así tú ya no inviertas en capacitación técnica, tú haz un grupo de trabajo que puede ser igual como la norma, ¿no?, de productores del sector privado, de asociaciones de la Cámara y el gobierno, adáptalo y adóptalo, y entonces hay que manejar también un tema de capacidades, es decir, yo como gobierno local tengo que capacitar a mi gente permanentemente en entender estas nuevas tecnologías. La normatividad ha evolucionado, ya antes nadie hablaba de códigos, pero ahora que se habla de códigos confunden qué es code con estándar en norm. No, entonces, bueno, entramos a otra etapa. Hay que entender la normalización y todo este tema normativo, no desde el punto, es muy difícil que esto sea glamoroso, ¿no?, que sea así, ay, es muy divertido, y ni con caricaturas se hace tan divertido realmente. Pero ya cuando está uno en algo que tiene la responsabilidad y técnicamente es muy divertido, ¿no? A lo mejor hay otro tema importante de tecnología de la información. La tecnología de la información se ha ocupado, bueno, ahorita hablamos de una norma que es el del modelos de información, del equivalente al BIM, que ya hay una norma que está publicada. En este tema de tecnología de la información, ya lo que se están haciendo en algunos estados es que ya aceptan proyectos en BIM, han tenido que comprar plataformas para ya no leer el AutoCAD a los planos, o sea, ya no lleves las 10 copias en heliográfica o lo que ahora se llame, pero sí ya lo llevan en archivo. Pero la dificultad de los gobiernos locales es leer los planos. Entonces llegamos otra vez como al detalle de por qué nos quejamos que el gobierno no revisó mi plano, ¿no? Pues es que en lo elemental no tienen lo elemental. Entonces hay muchos temas que platicar alrededor. ¿Para qué me sirve un supercódigo, una supernorma, si quien le va a dar el cumplimiento, vigilancia, no entiende nada o no puede ni leer un plano? Entonces hay que ir avanzando también en este tema de la tecnología. Bueno, y entonces ya para finalizar, siempre digo que ya voy a acabar, pero quise hacer unas láminas de aquellas normas que ya seguramente han oído, que están involucrados en la edificación sustentable, ¿sí? Bueno, una muy importante han sido los envolventes térmicos, otra es la que ya se ha hablado aquí por de la 174, y otro tema que no platiqué, otra instrumento de evaluación de la conformidad es un dictamen de verificación, pero también hay un dictamen de idoneidad técnica. Ese dictamen de idoneidad técnica está basado en una experiencia española, pero ya como mexicana es la primera que se hizo en el 11, pero debido a que la norma de calentadores solares, ya la oficial mexicana para los calentadores todavía no sale y se ha detonado, no se ha publicado y se ha detonado una necesidad de promover el uso de calentadores solares, hay normas parciales, digamos, que en conjunto
es las que están aportando a hacer esa norma oficial mexicana, donde ya se ha trabajado mucho técnicamente y por alguna razón no se ha podido destrabar su publicación, pero mientras el dictamen de idoneidad técnica lo basamos en las normas de Normex por las partes del calentador solar. Entonces es un dictamen, ¿por qué? Es un dictamen basado en normas de parciales por dentro de todo lo que es el equipo, no de todo el equipo y todo el desempeño. Y en esta también hemos tenido que recurrir pruebas que no están formalizadas aquí, que son pruebas que están basadas en normas extranjeras. Entonces, por eso se hace un dictamen de idoneidad técnica. La idoneidad técnica es porque el análisis técnico se hace por idoneidad con normas extranjeras y las mexicanas. Es a diferencia de una NMX y de un certificado. Es un tema técnico, pero bueno. Otro tema que ayuda, que he platicado, que ayuda al tema de la edificación sustentable es este del comisionamiento, el famoso commissioning. Yo me acuerdo que cuando inscribimos este tema, ¿no? Guillermo, decían, ¿cómo le ponemos? Porque no hay una traducción literal del commissioning. Entonces nos atrevimos a hacer como el de Spanglish, así. Dijimos, oye, pues ponle comisionamiento. Entonces nos tocó ir a la Dirección General de Normas, decir, esa norma se refiere a esto y esto tan largo que cómo le pones en español, pero hace falta, porque es una especie de supervisión especializada en elementos que contribuyen, lo que les comentaba, ¿no? El commissioning salió de una supervisión súper especializada cuando hace 1000 años empezaban a hacer los barcos y los barcos no deberían de hundirse y tenía procesos exclusivos para los barcos y se usó como una especie de comisión de gente experta para que en cada procedimiento de toda la ejecución del barco hubiera la vigilancia de que al final el producto saliera bien. Este es un tema para edificios y esta es como la norma paraguas que aplicable al edificio, que ya se está desarrollando el comisionamiento para el tema del confort interno, para la acústica, desarrollando en base a a entender qué es el comisionamiento, que es la 506, ¿no? En la sustentabilidad, lo que les comentaba, ya hablan de ese commissioning y en el lead ya hay bueno, aquí como ya expertos ya hay el experto que ve commissioning, que no sé cómo se llama, ¿no? Y que es parte paralela de todo el proceso de hacer un edificio que se va a certificar como certificado LEED. La 176 SFI de instalaciones hidrosanitarias para la edificación, esta sí la quise poner porque es una norma que costó mucho trabajo, que está referenciada a varias normas, así que las hizo el gobierno. Bueno, algo que se me olvidó decir es que las normas oficiales mexicanas las coordina, las desarrolla, las promueve el gobierno, las dependencias, así dice la ley. ¿Qué son las dependencias? Las dependencias del gobierno federal. Las NMX que son de producto las podemos hacer nosotros como organismos, que no somos gobierno, el 11 aunque se llame organismo nacional, no hay ni un peso del gobierno, no tiene ingredientes del gobierno, es independiente, pero sí podemos hacer las NMX, las hacemos los organismos acreditados para hacer normas. Habemos 9. Y donde no haya un organismo que haga esa norma, lo puede hacer el gobierno, que es la Dirección General de Normas, a través de comités. Entonces, esta es SFI de instalaciones hidrosanitarias. Lo que pedía el sector vivienda es que ya la del tubo, el cople, el niple, la válvula, la cometida, el medidor, pero a la mera hora cada quien compró sus herramientitas y a la hora de poner el sistema no funcionó porque ya hay una alta variedad de diámetros, de materiales, los sellos, ¿no? Entonces tendrían que comprar la norma del sello y cumplir la del sellito, la del niple, cople, tal. Entonces se dijo que hay que hacer una norma que involucra todo el sistema hidrosanitario porque está conectado. Esta norma la hicimos, se llama SCFI porque aunque la inscribimos como 11, la hizo la Conagua. Casi todas las normas de Conagua son normas oficiales mexicanas, pero esta en especial es una NMX porque se requería que contribuyera al tema de medir la calidad en el sector vivienda, porque de repente en el Infonavit hubo la iniciativa de seguro de la vivienda, cómo asegurar que los subsidios, el tema de la hipoteca verde, sí se confía no solamente en poner productos certificados, sino que en tema de instalaciones había un problema, de que, oye, ¿qué tal si se hace una norma del instalador? Porque ya no cualquier plomero hace una instalación, ¿no? Y, uy, pues no es mejor hacer una de un sistema, no es mejor hacer esto. Entonces, esto es muy importante en el tema de la vivienda y que se está considerando para temas de premiar un mejor cumplimiento. Hay otra que es de un tema ya de nuevas tecnologías, que es el de centro de datos de alto desempeño. Esto solo es para información. Los nuevos edificios que vemos, los high-rise, todos tienen su centro de datos, ¿no? Entonces, nos juntamos 3 organismos, por ejemplo, el ANSE es para temas de energía eléctrica, el NICE para electrónica y el 11 es construcción.
los edificios de alto desempeño tienen que tener los edificios altos o un hospital o un edificio que requiera que su site o su centro donde tenga todo lo de sistemas, pues esté cubierto, que no deje de que vino un bajón de energía y ya la información se fue. O el hospital, no, bueno, ya no sirvió ¿cómo le llaman? El sistema alterno, ¿no?, de la energía porque algo pasó en el site. Entonces, lo que ha hecho el mundo, de hecho hay una norma internacional respecto a eso, es que dicen cómo debe ser ese centro de datos de alto desempeño, ¿no? Que en la construcción, por eso está el 11, ¿qué debe tener? Debe estar aislado, debe estar térmico, ¿qué debe de tener? Para que no que haya una seguridad tanto del recinto como el tema de comunicaciones. Entonces, ANSE, todo lo que son el tema de los cables, en dónde se ponen, a qué altura, si se concentra, etcétera, etcétera. Y NICE, si hay un tema de comunicación, ¿no? Si tú tienes ya una conexión con un GPS o si tu información está respaldada en X lugar, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que ya es lo tecnológico, se hizo esta norma. Y como dato curioso es que cuando estábamos haciendo esa norma y casi se publica, fue cuando hubo un desastre natural en Nueva York, en donde por primera vez se inundó Manhattan, ¿no? Y en donde decían, oye, los centros de datos, de acuerdo a la norma, estaban en el sótano, ¿no? Entonces, todos esos edificios altos, pues se quedaron sin elevador, sin todos gritando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo bajar de un edificio de 5 pisos que de uno de 50. ¿No? O la electricidad, etcétera. Entonces ahora cambiaron su norma, ya no me acuerdo si que debe estar este centro de datos o en el tercer piso o en el quinto piso, ya no me acuerdo, pero hay una serie de aspectos que han motivado el hacer estas normas. Esta fue una solicitud del IMEI, específicamente de quien lleva todo el tema de los edificios inteligentes, porque es una necesidad. El aeropuerto está siguiendo una norma de centro de datos, pero creo que es la internacional, ¿no? Hay un tema ahí que nos falta promover nuestras normas para que se use la norma mexicana. Bueno, hay otro que hicimos que recientemente se publicó, que se llama Modelado de Información de la Construcción, alias Building Information Modeling. No quisieron que se ponga norma BIM México, porque en el tema de los nombres de las normas, pues hay todo un procedimiento también, que aquí Guillermo lo sufrió, que dice, ¿por qué no poner BIM? ¿No? Dice, no, porque BIM es una marca de Autodesk y tal, y pues no era de Autodesk, es realmente un lenguaje. Y esta norma es la primera parte que se llama Plan de Ejecución para Proyectos. Esta norma se realizó con la iniciativa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, porque muchas obras de infraestructura, las grandes obras, como son los estadios, hospitales y edificios de mayor información, lo que requieren es que también el gobierno reconozca los proyectos bajo este modelado de información, y eso va a forzar a que también quien lea los planos, lo que decíamos, se vaya actualizando, porque ¿de qué sirve tener una alta tecnología si quien autoriza y está involucrado no sabe leer los planos, no tiene la tecnología, y entonces vuelve a pedir, mándame los 10 copias de planos de tal, y esos edificios requieren mucho, ¿no? Entonces está aquí lo que primero se trabajó es que es un plan de ejecución para proyectos, lo mínimo necesario del plan que se requiere, que se reconozca, y otro tema son de los expertos que manejan el BIM, ¿no? Con ciertas responsabilidades, porque quien hace el plan de ejecución tiene ciertos parámetros para que esté armado. O sea, el BIM, primero que nada, no es un software. Bueno, es un software, pero lo más importante de esto es la información. ¿Sí? Entonces, la información está sistematizada y es la que requiere como mínimo un proyecto. Después de allí, quienes han manejado BIM han metido costos, han metido, cada vez que cambia un costo, pues ya no tienen que hacer el cálculo del recálculo, sino lo meten a BIM y en automático se ve en dónde afecta el costo, dónde está la responsabilidad. Es una red de información, o sea, su principal plus es concentrar la información bajo un mismo lenguaje. Entonces aquí otro tema es el especialista que maneja BIM, que dice al menos el que va a ser responsable de ese plan de ejecución y que sea responsable de que esos inputs sean en el lenguaje correspondiente, no puede ser cualquiera porque no está capacitado para ello. Entonces sí hay una certificación del expertise o de la empresa que haga ¿cómo se llama? El project plan del tema, de los proyectos. Otras normas que han contribuido y que están en la 164, pues es el del aislamiento térmico, los recubrimientos reflectivos, el calentador de gas de paso, el calentador solar, porque el tema calentador solar no quiere decir que ya no hayan de los demás, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio del calentador solar como anécdota, habían
personas que decían, no, ¿para qué implementamos eso en Acapulco si todo el mundo se baña? No requieren, o sea, nunca hace frío, ¿no? Ni en Mérida, ni en otros lados. Y digo, bueno, a nivel nacional normal, hay gente que sí, yo, aunque sea Acapulco, yo me baño con mi agua caliente, ¿no? Entonces, pues tienes que prever que todo el equipamiento para el que diseña sea accesible a todo tipo de edificación, ¿no? Los filtros de agua, las llaves ahorradoras, que ya después no va a ser un tema de sustentabilidad, sino ya es, lo que ya es usual, por ejemplo, los focos, ya no hay duda que deben de usar, entonces ya no aporta adicional a algo, porque ya los usas, ¿no? Pero bueno, al momento estos son los que están registrados, ¿no? El del tema del aire acondicionado, ¿no? En eficiencia de consumo, las válvulas reguladoras para flujo de agua, bueno, el aislamiento ya dijimos, bueno, se repiten. Bueno, entonces, estos son algunos ejemplos de muchas normas que contribuyen al tema de desarrollo sustentable. Hay una norma de sistema vidriado, hay normas que han contribuido, por ejemplo, el tema de pinturas, ¿no? La reflectiva, cómo contribuye, en qué medida. No es igual a un aislamiento, que siempre la pregunta, oye, pero entonces te ahorras el aislamiento. No, por eso no se llama aislamiento, ¿no? Y entonces, en todo este tema de la normalización, pues sí se requiere, esto ya es un feedback de lo que hemos hablado, se va profesionalizando cada servicio, cada nicho, ¿no? Vamos, por ejemplo, el commissioning ya es un área de experiencia, el building information modeling, eso es otro, ¿no? La certificación, entender qué es la certificación. Hay algo que se ha implementado en otros países que es un tema de inspección muy especializada, que es de tercera parte. Por ejemplo, así como les comentaba de Aguascalientes, que tienen su supervisión externa, porque ya no se confía en la supervisión ni del gobierno. En el gobierno dice, es que no tenemos la capacidad ni técnica, si se me va mi supervisor estrella, ¿cómo yo contrato otro DRO que esté en la nómina del municipio que me va a hacer inspecciones y no le alcanza el tiempo y le cuesta? Entonces, pues es mejor reconocer a los inspectores de tercera parte, pero que tengan todo lo necesario para hacerlo. Y luego hay otro tema, y que se trabaja mucho en el tema de la edificación sustentable, es el monitoreo, y el monitoreo es bajo indicadores, no monitoreo de ya fui y vi y como que sí cumple. El otro tema, desarrollo de datos, monitoreo es que tienes indicadores y yo voy acumulando datos. Hay gente con la que yo he platicado que de manera voluntaria ha hecho su casa cero energía, ¿no? Generalmente son arquitectos que han podido tener esa decisión, que son vivienda media residencial, y han hecho monitoreo durante 5 años porque empezaron a decir, mira, en tal año yo puse fotovoltaicos de tanta capacidad y me ahorré tanto de energía. Y entonces, en su curva de sus datos de su casa, en 5 años lograron hacer su casa cero energía. Y yo decía, partiendo desde que empezaste hace 5 años y tu casa ya estaba hecha, pues 5 años es poco tiempo para haberla hecho cero energía. Y entonces en sus recibos ve, mira, y aquí yo puse en la red tanto, consumí. Y sí dan ganas de decir, oye, eso nadie te lo pidió, nadie lo monitoreó, pero guárdalo porque a lo mejor hay que hacer una reunión de quién tiene datos, porque en México no hay datos de eso, ¿no? Decir, ¿cómo tú monitoreaste? Entonces ya compraron su monitoreo desde que en el celular se ve y dicen, oye, ahorita hay un gran alto consumo, ¿qué estará haciendo la muchacha o la señora planchando? Ahora dejó el refrigerador abierto porque el pico de su energía está en esa hora muy alta. Entonces todo lo registra y han inventado sus propios, ¿cómo se dice? Datos, ¿no? Y han llegado a comprobar, mira, yo ya pago 300 pesos, después de pagar 6,000 pesos porque se salen de la tarifa DAC, ¿no? Y entonces todo eso está como, sí hay mucho, pero ¿dónde está para recurrir a ello? Que sí se están haciendo muchas cosas importantes en México. En vivienda ya empieza a haber muchos datos, pero muchos edificios que vemos en Reforma tienen sus propios datos, porque el LEED se lo exige, los que tienen LEED, y otros lo han hecho por economía del funcionamiento del edificio. Por ejemplo, alguien con quien de repente en experiencias que he oído, que tiene datos desde cómo empezó, que fue el primero que se certificó con la 008, que es la Torre Mayor. Ellos han evolucionado en implementar nuevos sistemas de energía, el mantenimiento como les ha reducido gastos, ¿no? De mantenimiento mismo, de operación, cómo a través de, ya cuántos años hace que como más de 10 años, ¿no? Y sigue siendo un edificio muy relevante. Habrán otros, pero hablo de ese el que he oído, y cómo ahí ha sido importante sí comprobar a los propietarios del edificio esa recolección de datos, como para establecer una política o un programa para ellos mismos, decir, a ver, ¿cómo yo soluciono o cómo yo quiero bajar el consumo?
pues se reúnen los expertos, pero ya tienen datos, ¿no? En donde decir tiros de precisión. Yo si compro esto, quito esto, o pongo mayor, invierto mayor en energía solar, bueno, probablemente baje todavía el consumo. Entonces han hecho realmente mucho esfuerzo en lograr que su edificio todavía sea mejor. Hay otro tema de promover la edificación sustentable a través de incentivos. Hay pocos incentivos todavía, ¿no?, para edificar, hacer edificios sustentables. Muchos se conocen porque se promueven desde el punto de vista comercial, pero a lo mejor no tenemos un certificado que diga que sí lo hizo, ¿no? Otros sí lo tienen, porque hay un tema de etiquetas que no hablamos. Por ejemplo, cuando tienen LEED, sí he visto que desde la entrada, en el lobby, arriba, se presume. Hay gente que, hay edificios que han cumplido la 08, digo, ¿y por qué no presumen que está muy feo? ¿No? No lo presumen y lo deberían de presumir, porque el logro de cumplir un certificado, por muy mínimos criterios que sea, realmente es un logro, ¿no? Entonces, el resumen es que sí se ha logrado mucho en México, no hay que deprimirse, seguimos trabajando, hay mucho interés y hay grandes actores en este tema y hay que convencernos que la regulación consistente es un beneficio en todos ámbitos, como ya comentaba, y es un tema de trabajar en las diferentes áreas porque no nos damos cuenta, pero a pesar de los aparentes desastres de las construcciones en México, ha habido una gran evolución en tecnología, en entender mejor la regulación. Una muestra dentro del chiste del aeropuerto que fue la peor zona y que la mejor zona para las oportunidades y todo lo que hay, para mí al final es un proyecto exitoso donde ha permitido que nos movamos un poquito más en otros ámbitos, no solamente en la normalización, sino en ser más competitivos, porque cuando de repente se oye, ay, es que hay muchos extranjeros, pues tampoco es malo, ¿no? Pero también es una lección, o sea, si hay mexicanos, si hay extranjeros, todos debemos de competir. Entonces, el mensaje es, bueno, pongámonos las pilas, ¿no?, como se dice, porque yo también quiero competir a ese nivel. Y el que gana, gana, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo, espero que no se hayan aburrido mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Bueno, sí, perdón, se me olvidó. Cualquier duda, aunque no haya surgido ahorita en esta sesión, con mucho gusto en esta presentación está mi correo electrónico, que es ejirata@once.org.mx. Mucha información de la que platiqué está en la página web del ONCE, que es www.once.org.mx. Y cualquier duda o aclaración, pues les contestamos. Sí, contestamos los correos, ¿eh? Y muchas gracias. A ver, una pregunta. Mencionabas, obviamente, que si te sales de la tarifa DAC, pues obviamente tu recibo de energía se dispara. Mucha gente no sabe qué es la tarifa DAC. No, yo más bien voy a hablar del concepto porque hay una definición por el tema de N nivel de consumo y una tarifa preferencial subsidiada que le llaman, está realizada para X consumo, ¿no?, una cantidad X que no la sé, ha cambiado, ¿no?, en donde se dirigió principalmente a las viviendas del estrato social más bajo, de tal manera que esta medición salió de que si una familia consume al mes X, casi esa tarifa sea subsidiada, y si nos pasamos de esa, entonces ya cuesta lo que cuesta, ese subsidio no aplica. Entonces, lo que hay que hacer de todas formas es que ya es muy fácil poderse salir de ese consumo, ¿no?, porque cada vez dependemos más del aire. En México no había tanto mercado de los mini splits y el aire acondicionado y cada vez es, no, sí, ese ponlo, ¿no? Y ya estamos dependiendo mucho de tecnologías que tienen alto consumo, un tema de equipo. Entonces el concepto es esto, que hay tarifas, hay la zona A, la B, la F, F1, F2. Entonces la CFE tiene todo un mapeo de las tarifas por zona, ¿no?, en donde depende de la zona, tiene una tarifa por día, de consumo por día, por hora por día, ¿sí? Entonces sí es muy complejo platicar ya en el tema, perdón que no puedo contestar técnicamente la pregunta, pero el concepto es eso, que hay tarifas que tienen un gran contenido de subsidio. Otra cuestión, los laboratorios. Evidentemente aquí hay por un lado un nicho de oportunidad, ¿no?, y por el otro, bueno, pues una necesidad de ONCE. Bueno, de México, ¿no?, porque es de México, evidentemente, ¿no? Digamos que, ¿cuáles serían los tips para que, pues ahora sí que se animen a
pues meterse a hacer un laboratorio? Bueno, más que tips, sí hay que hacer una investigación de mercado. Obviamente, cuando uno está muy relacionado yo con el tema de las pruebas, es muy fácil, por ejemplo, en la página de la EMA, están todos los laboratorios acreditados, ¿no? Nosotros podemos, yo no quiero como que comprometer como 11 cuáles he identificado que hay, porque ya me ha llegado la segunda pregunta, decir, tú dime qué pongo y lo pongo, ¿no? Y cuando digo, ok, ponlo, ¿no? Oye, pero ¿cómo me garantizas que tenga clientes? Bueno, ese ya no puedo yo garantizar que hayan los clientes y cuánto vas a ganar, ¿no? Entonces el tema es, digo, suena grosero, pero es la síntesis de lo que puede ocasionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, sí investigar qué es un laboratorio acreditado, porque poner un laboratorio, lejos de poner la maquinaria o el equipo, es decir, ¿a qué me voy a sujetar? Entonces, ¿qué empieza uno? A tratar de, a lo mejor no me acredito, pero voy a planear el laboratorio. Si yo estoy en el sector, alguien muy desconocido, por ejemplo, si yo estoy en el área de alimentos, no puedo pretender hacer un laboratorio de la construcción, o al revés, nosotros construcción, pues tendría que meterme, ¿no? Pero cuando estamos involucrados en la construcción es muy fácil como decir, a ver, hay estas normas, estoy en este mercado y resulta que las pruebas del vidrio, por ejemplo, no hay laboratorios para sistemas vidriosos en México, ¿no? Que yo puedo decir, o sí hay, pero no, no hay, debería haber laboratorios en México para ello, ¿no? Entonces, laboratorios en el mundo hay, entonces hay que meterse como que veo en la página de la EMA cuáles están acreditados, vemos en la página del 11 qué normas estamos certificando, de repente sí hay que hacer ese estudio, ¿no? De mercado, decir, a ver, estas pruebas carecen de, luego sí, a lo mejor nos pueden hacer entrevistas a nosotros, a otros normalizadores, ¿no? A la misma cámara, a otros productores, donde haya tiros de precisión hacia qué laboratorio pongo. Si hacen falta muchos, sí, nosotros nos enfrentamos, nombré 2, digamos, ¿no? Pero nosotros cómo otorgamos el certificado, porque acudimos a esos laboratorios extranjeros, ¿no? Pero sería más barato para el productor si hubiera uno en México. A lo mejor hay un círculo vicioso de la normalización, es que ¿para qué hice la norma si no podía certificarme? Entonces, pero si ya puedo certificarme, ¿para qué me certifico si nadie se certifica? O la otra, no pongo un laboratorio porque no están pidiendo la certificación de esa norma. Entonces la dependencia, pues no te pido el certificado porque no hay laboratorio. Entonces, ¿no? Ese es un tema, pues es toda una discusión, ¿no? Porque es lo que hemos hecho, es decir, se supone que en la ley dice, yo hago la norma, porque al final de la norma lo que yo debo ir garantizando es buscar los laboratorios que me hagan esas pruebas. Pero lo que decidió la Secretaría, porque no hay laboratorios, porque la gente no quiere pagar ese servicio aunque hay laboratorios. Otros, porque el mismo mercado dicen, oye, pero si aquí están aceptando productos que tienen certificado de ese tema, ¿para qué salgo todo el DNMX? Y eso es lo que también hay que decir, a ver, que no hay la vigilancia en donde preferencias, por ejemplo, obra pública, o donde hay gobierno, debe cumplir la ley. Tú debes preferenciar en tu obra, que uses materiales certificados que cumplan las NOMS y las NMX, en primera línea. Si nadie lo cumplió porque no había ningún certificado, bueno, la segunda, acepto estos, pero hay todo un tema de reconocimiento mutuo y todos los procesos de yo como México reconozco un certificado extranjero. O sea, no nada más, mira, este holograma es bien bonito y es de Australia, ay sí, acéptalo. Pues no, lo aceptan. Sí, es todo un tema, es muy importante esa pregunta, ¿no? Soy Liliana y mi pregunta es hacia los despachos de arquitectura. ¿Qué consejo le podría dar para que vean a las normas mexicanas aplicables desde el proceso de diseño y que no pase lo mismo, que no digan como no me las exigen o no son obligatorias, no las tomen desde el principio, o sea, desde el proceso de diseño? O bueno, que prefieran que se vayan más por una normativa internacional a las mexicanas. Yo lo que creo es que en el ejercicio de diseño, a veces lo que el común denominador para hacerlo es cumplir el reglamento local, ¿no? Porque hacer lo mínimo necesario. A ver, casi van como en visión, digo, voy a tratar tiros de precisión, voy a hacer el proyecto que me apruebe el gobierno, ¿no? Ya de ahí yo si tengo un extra, depende de mi presupuesto o del cliente, me aboco más a diseñar y la pasión del arquitecto es más el diseño que si hay la norma. Entonces es muy difícil permear, alguien le tiene que decir a alguien, ¿sí?
por ejemplo, arquitectos muy conocidos que han venido al foro, el arquitecto Pichot, por ejemplo, ¿no? Dice, estoy convencido de que la etapa de diseño es la más importante porque es donde puedes lograr los mejores ahorros en la obra y el final de la obra. En el diseño, él invirtió el pensarle muy bien, ¿sí? En ver todo lo que tiene, comprobar que en el diseño le invierte más y es lo que más vale, porque entonces ya no tiene que estar arreglando cositas en el Inter, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que no hay la receta, o a lo mejor yo no me la sé, más bien no la sé, ¿no? Pero yo creo que en reuniones como este tipo, yo más que una conferencia, pues a lo mejor fue solo compartir el conocimiento, no fue elaborada como conferencia, y menos magistral, gracias por ponerla magistral, pero sí es como la oportunidad de platicarles en artesanía, a lo mejor el lenguaje fue un poco burdo del tema normativo, pero es como yo les digo que eso es importante, ¿no? Porque ya la competencia, o sea, si yo, por ejemplo, quiero vender, de repente yo digo, ¿cómo convenzo al cliente de que esto no va a pasar? O te aseguras que de verdad, a veces si tú vas al Home Depot o lo que sea, digo, híjole, no hay que hablar de marcas, pero ha pasado que la gente se queja de que la pintura no era la que decía, la vinílica esa donde te aguanta las manchas y que puedes lavar con jabón y para los niños, luego resultó que no era, ¿no? O sea, por pequeños detalles, entonces dices tú, pues ¿cuál compraste? ¿La marca libre o la que tiene un certificado? Depende de lo que hagas, la gente le da importancia a usar productos certificados. Cuando diseñas, hay las normas que son para diseño en el tema de arquitectura pasiva y todo, que en general no son normas NMX, las de NMX son productos, ¿no? Pero cuando diseñas el espacio ya te estás imaginando, yo eso creo, ¿no? Porque así uno piensa, bueno, yo vengo de esa de esa época de la arquitectura, en donde dice, la línea de un arquitecto, aquí voy a, igual hay ingenieros, la línea del arquitecto no es una línea simple, de cuando yo ya puse un muro, es que yo ya pensé de qué es el muro, de dónde está, si está recargado en algo y dónde lo voy a poner y para quién es, ¿no? Y si es la cocina o la recámara, porque ya estoy pensando, si es el baño, pues no lo voy a poner. Entonces, es muy difícil esa pregunta que me haces, ¿no? Pero tú puedes contribuir en este tema, ¿no? La otra, hay otro tema de seguros, hay un tema de financiamiento que dicen, yo cómo hago que sé que tu edificio vale esto. En el avalúo no lo consideran, pero sí en el tema de yo aseguro contra incendios mi casa, por ejemplo. Entonces, a ver, pero ya pusiste camaritas, ya pusiste no sé qué, ya pusiste extinguidor, oye, pero es vivienda, no le voy a poner extinguidores, entonces tu seguro tiene mayor, ¿cómo le llaman? Grado de siniestralidad porque no tiene tal. Entonces, tú más, si tú quieres un seguro hay de calidad, en Estados Unidos hay seguros de todo, de que ocupé piezas históricas de la piedra de no sé quién y aseguran esta construcción. O dicen, yo le puse un sistema del calentamiento y aseguran el sistema. Entonces, el aseguramiento de ciertas partes de la casa ha hecho que uses productos certificados que tengan y entonces cuando algo pasa en el seguro, tú como propietario no lo pagas tú, lo paga el que te vendió esa tecnología, ¿no? Entonces, hay muchos matices de cómo convencer, pero no te puedo contestar la pregunta. ¿Sí? Gracias. Buenas noches, arquitecta. Bueno, mencionaba que ya existe una norma, bueno, que ahorita es la que vimos la presentación del modelado de la información. ¿Dónde está publicada? ¿Dónde la podemos consultar? Y, perdón, es que no anoté bien. Si me puede regresar para anotarla bien porque la foto no salió. Gracias. 327 o 527. 527, ok. Sí. Las normas, que son 11, nosotros tenemos en la página web un catálogo de normas y todas las normas que hacemos los organismos de normalización tienen un costo de recuperación. No son como las ASTM que cuestan 2,000 pesos, ¿verdad? O 3,000. La del alto desempeño sí está carita, pero se pueden conseguir en el 11. Muchísimas gracias. Si yo les regalo, porque fuera rico el organismo o algo, les hago dumping, porque todos lo venden. Un costo de recuperación porque la normalización es gratuita, nosotros no lucramos con al contrario, ¿no? O sea, yo apalanco el costo de hacer las normas con otros cursos y otras. Bueno, la Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, agradece su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia que llevó por título Bases normativas en la edificación sustentable dentro del marco del 4º Diplomado Taller Internacional en Métodos y Procedimientos
de Certificación y Edificación Sustentable y que tuvo lugar en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Ciudad Universitaria de Ciudad de México, el viernes 25 de agosto de las 17 a las 19 horas del 2017, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto deseamos extenderle, arquitecta Hirata, una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura de este diplomado, que tendrá lugar el día viernes 8 de diciembre de 2017 a partir de las 19 horas en esta aula Francisco Centeno, ceremonia en la que, a reserva de confirmarlo, será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el arquitecto Marcos Mazar Iriart, y distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener la oportunidad de hacerle entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Gracias.